¿Qué tal, amigas y amigos, colegas todos? Bienvenidos al tercer ciclo ya de Dolor Dictat. Les agradezco enormemente el estar acompañándonos el día de hoy en esta especie de experimento. Eh, y ha sido muy gratificante poder ver cómo se ha ido sumando gente en el proceso y el feedback que hemos recibido ha sido fantástico. Así que, de verdad, muchas gracias por el apoyo. Les cuento, para los que se están uniendo por primera vez, mi nombre es Leonardo Rodríguez, soy kinesiólogo del área musculoesquelética, y el origen de esta instancia tiene que ver con hablar sobre lo que no se cuenta generalmente en la masterclass o en cursos o en los congresos, ¿vale? Que es sobre lo que sabemos. Vamos a conversar con especialistas sobre lo que aún está por descubrirse, lo que se está estudiando, cuáles son los conflictos que tenemos en ciertos temas relacionados con dolor, eh, contraposiciones de ideas, lo que se está debatiendo, etcétera, ¿vale? Todo lo que se desconoce aún del tema del dolor. Así que, ¿qué es mejor para comenzar que Nicolás Maragaño, el día de hoy que nos acompaña desde Santiago? Yo me imagino que no hay necesidad, porque todos van a conocer a Nicolás, pero es cierto que hay médicos que se han inscrito y también psicólogas. Entonces, les comunico brevemente, porque el currículum de Nico es extensísimo, que él es un especialista, kinesiólogo especialista en área musculoesquelética, presidente de la SOQUIME, que tiene un doctorado en terapia física y además es magíster en terapia manual y especialista en dolor, ¿vale? Del ISPI, un instituto en Estados Unidos. Eh, Además de haberse formado ampliamente con los mayores especialistas en el tema que nos convoca el día de hoy, él ha sido traductor también y ha participado en simposios, en foros, en discusiones con estos especialistas, así que ha podido palpar realmente las impresiones en estos temas. Por lo tanto, lo que hoy día nos va a comentar es algo que me emociona mucho porque vamos a escuchar no solamente la opinión de Nico, sino también todo lo que él ha podido recopilar de lo que ha aprendido durante estos años de experiencia clínica con sus pares, con los especialistas que nosotros leemos continuamente. Así que estoy súper emocionado, muy ansioso, espero que él también. Y, y nada, Nico, tienes toda la libertad para deleitarnos hoy con dolor y tendinopatías. Muchas gracias por estar acá y te dejo. Muchas gracias, Leo, por la bienvenida y gracias a todos los que están conectados. Buenos días y bueno, quizás buenas tardes, dependiendo de la parte del mundo en la que estén mirando esta charla. Así que, como ya dijo Leo, yo soy Nicolás, voy a hablar de dolor y de tendinopatía hoy día. La idea es, de alguna forma, igual avanzar temporalmente los años en los que hemos ido aprendiendo cosas con relación al tendón en los cuadros clínicos que enfrentamos habitualmente en la práctica, y yo les voy a comentar y tratar de transmitir todo lo que he podido palpar, como dice Leo, de los expertos internacionales también. Así que, a modo de objetivos, quise clarificar que estos serían como mis objetivos. Yo quiero entregar a la audiencia conocimiento renovado en relación al dolor, en relación a lo que dice la literatura, pero también a lo que tratamos de contrastar o llevar a la práctica profesional, que es probablemente lo más interesante de todos los que están aquí, quieren llevarse algo para la práctica clínica también. La idea también es fomentar la lectura crítica, porque sabemos que muchos de los conocimientos han ido cambiando con el tiempo y siempre nos llevamos alguna que otra sorpresa con lo que dice la literatura científica. Y además de eso, también hay que entender que todavía no está todo claro en el panorama en la práctica profesional. Cuando tenemos un paciente que tiene diagnóstico médico relacionado a alguna alteración de tendón, sabemos que encontramos un mundo nuevo. No todas las personas tienen el mismo comportamiento y no todas las personas se presentan de la misma forma con los mismos signos o síntomas. Y eso, a mi parecer, hace que nuestro trabajo sea muy desafiante y a la vez muy entretenido. Y por otra parte, también quiero que podamos unificar el lenguaje. Yo me he tratado de especializar en los últimos años, como dijo Leo, en dolor, con la certificación norteamericana por una parte, que habla de la Escuela de Pain Neuroscience Education, de cómo comunicar y cómo educar al paciente respecto al dolor. Y ahora último también con la escuela australiana, que particularmente a mí me gusta mucho más también, la edición del gran Lorimer Mosley y sus asociados. Así que en relación a eso, independiente de si eres o no un kinesiólogo, un profesional de la salud, deberíamos tratar de uniformar la forma en la que nos comunicamos, porque tratamos de trabajar de manera conjunta para ayudar al paciente. Siempre debería ser así, en beneficio del usuario. Dejar de ver esto como en tercera persona y tratar de ponernos en los zapatos de la persona que está buscando ayuda para poder ayudar a resolver el problema. ¿Ya? Así que
A modo de mapa de ruta, bueno, primero una pequeña introducción y además de eso después vamos a hablar de este abandono definitivo que propone Karim Khan desde el 2002 ya del término tendinitis. Sin embargo, todavía eso no se ha podido trasladar a la práctica habitual. Como suele ser, lamentablemente, la evidencia es una cosa, la clínica y masivamente todavía no se actualiza, pero también vamos a hablar después de lo que ha dilucidado el grupo de Lorimer Mosley y los australianos en relación a de dónde es que proviene el dolor en los pacientes con tendinopatía, o al menos tratar de conectar esto con la nocicepción cuando es más o menos evidente, y no siempre es así. Después del 2019 vamos a hablar un poquitito de cómo por fin se ha llegado a un consenso internacional, esto de forma de grupo de expertos de diferentes disciplinas en todo caso, que han podido llegar al término tendinopatía. Ese es un artículo que es un resumen básicamente, así que vamos a pasar rápido por eso. Y la idea también es hablar de las controversias que existen hoy, los tratamientos que se aconsejan y los que se desalientan y de los que tampoco sabemos mucho todavía. Así que independiente del área en la que estés trabajando, si eres o no un especialista, entre comillas, en alguna parte del cuerpo, creo que es tiempo de ver esto más allá de una parte del cuerpo y darnos cuenta de que tenemos un ser humano enfrente. Así que voy a comentar yo, de todas formas, un mapa de ruta en la que vamos a hablar de algunas tendinopatías extremidad superior, después de inferior, voy a presentar un tipo de caso clínico, para que así después al final podamos debatir también, ¿ya? Y obviamente, como bueno, esta charla está siendo grabada, después puedes recurrir a los artículos, porque yo también voy a compartir cosas con Leo y la presentación también en PDF para que puedan profundizar, porque son un gran número de artículos y no podemos darnos el lujo de estar aquí 1000 horas, ¿ya? Así que también en educación, que es lo que a mí me gusta también difundir y transmitir a los colegas, es tratar de entender cuáles son los mensajes que pueden ser más valiosos, que las personas valoran en la práctica profesional, el cómo querer transmitirlos, porque también no es un mensaje estereotipado, tenemos que ser capaces de ser como un camaleón para que la persona de enfrente, dependiendo de su ocupación, de su nivel socioeconómico, de dónde viva, todo eso influye obviamente de qué es lo que le voy a querer transmitir finalmente, ¿ya? En esta presentación hay un sinnúmero de colegas citados y están aquí en las fotos. Creo que ya los conocen obviamente y de hecho aprovecho para pasarle el dato de que hay una charla gratuita de Karen Silvernagel, que aquella mujer crespita que sale aquí con los ojos claros, que es una experta en tendón de Aquiles particularmente, y vamos a citar a ella y a todos los que aparecen acá porque han contribuido enormemente a la profesión y al desarrollo de estas nuevas líneas de investigación para tratar de dilucidar cómo ayudar a la gente que tiene este tipo de problemas. Si bien históricamente se ha descrito el problema de tendón como un problema nociceptivo, o sea, hay una relación con la nocicepción, no en todas las personas es exactamente igual, y también sabemos que hay una diferencia entre las tendinopatías del cuadrante superior versus las del cuadrante inferior. Así que es bueno tener eso en mente porque las personas a veces tienen que ser evaluadas de una u otra forma y eso va a depender mucho de, desde el diagrama del dolor hasta la historia clínica y después con la exploración física, obviamente tenemos que hacer cosas distintas. Ahora, el problema está en que tenemos un mismo diagnóstico y mucha terminología alrededor y eso a la gente la confunde porque muchas veces a los pacientes les han dicho que tienen un diagnóstico, después otro clínico les dice otra cosa. Estos términos han ido evolucionando con el tiempo y hoy día nos hemos quedado con el de tendinopatía particularmente. Esto no es la única parte en la que ha pasado esta transición de terminología. También podríamos pensar que, por ejemplo, en la rodilla, en el término de condromalacia o dolor patelofemoral, ha habido una evolución, y así también en el dolor de espalda, como antes le colocábamos una etiqueta y ahora hablamos de dolor de espalda en específico en general. Así que el tendón no es la excepción. Antes creíamos que tenía una correlación con marcadores inflamatorios, pero nos hemos dado cuenta con el tiempo que eso no parece ser tan así, al menos en la clínica, no hay antecedentes clínicos que te permitan sacar esa conclusión en la mayoría de las veces. Y independiente de la terminología, es bueno clarificar a la persona lo que significa una tendinopatía y sin hablar mucho del lenguaje biomédico o necesariamente con modelos anatómicos, eso no es necesario para poder dilucidar de qué se trata la condición. Y el tendón inherentemente es una estructura mecanorreceptiva, o sea, de alguna forma tiene que ver la respuesta del paciente con la carga. En general es así, independiente de si es de extremidad superior o inferior, vamos a hablar un poquito más de eso también, pero pienso que a pesar del diagnóstico que tenga la persona, hemos migrado de un modelo orientado mucho más en los tejidos a uno mucho más neurocéntrico, por eso coloqué las fotitos de Adrian Lowe de la escuela desde la izquierda a la derecha en el fondo,
Y lo otro importante es que también sabemos que a las personas tenemos que tratarlas según sus deficiencias, no según la orden de un diagnóstico o lo que se sugiere en una típica orden médica en nuestro país al menos. Sabemos que nosotros tenemos la expertise suficiente y todos ustedes también, por supuesto, para poder examinar al paciente dependiendo de cómo es su comportamiento, poder entregar las mejores intervenciones basadas idealmente en la evidencia científica. El expertise o el reconocimiento de patrones también te puede ayudar, pero si tiene de todas formas la ciencia o los argumentos de tu lado, va a ser más contundente probablemente el resultado y el mensaje que estás entregando también. Ahora, independiente de que tenga las mismas deficiencias un paciente, o sea, que se presente de una forma relativamente similar, que le reproduzca el síntoma o un movimiento parecido al que ya has atendido anteriormente, siempre tienes que también tener en cuenta que, independiente de eso, tienes que individualizar el tratamiento. O sea, las metas de la persona van a ser diferentes, las preocupaciones de la persona van a ser diferentes, lo que sabe de su condición o lo que quiere saber va a ser diferente. Y eso hay que tenerlo en mente siempre porque una de las cosas importantes en educación es tratar de descifrar qué es lo que la persona que tengo enfrente necesita entender. Y eso lo tenemos que descubrir a través de la examinación, porque muchas veces el conocimiento puede marcar un cambio en la ruta del tratamiento. ¿Ya? Así que bueno, esto lo coloqué solamente de manera muy breve, probablemente no sea tan pertinente para el paciente, para los clínicos sí, este modelo existe ya desde hace más de una década en la que se habla de cómo el tendón puede cambiar y pasar por diferentes fases. Ahora, esto en la práctica ha llevado a nuevas líneas de investigación. Jill Cook es una de las que más sabe de tendinopatía desde Australia, lleva muchos años investigando el cómo puede modificarse la estructura del tendón, pero también sabemos que independiente de los cambios en la estructura, no siempre eso se correlaciona con la sintomatología de las personas. Así que muchas veces ya puede haber un cambio en la estructura, que es muchas veces lo que nosotros recibimos en la práctica profesional con un informe de imágenes que suena como catastrófico, la persona lo lee, después se informa en Doctor Google y no sabe qué diablo le está pasando, porque se ha enterado de que tiene algo roto o degenerado, por así decirlo, y nosotros somos los responsables de tratar de aterrizar un poquitito de ese informe a palabras más amigables para que entienda que independiente de que haya un cambio degenerativo o algún hallazgo relacionado a una ruptura, si es que no ha habido un trauma evidente y no ha habido una pérdida del funcionamiento, entonces el panorama no siempre en realidad es tan negativo, al contrario, el tratamiento suele ser conservador. Y por otra parte, Peter Malharez, que también es de Oceanía, también ha investigado muchísimo en tendinopatía. Ya el 2017 hace un recuento de cuáles son los factores de riesgo para que sepamos cuáles son las visiones de los kinesiólogos. En el fondo tenemos factores que son extrínsecos y otros que son intrínsecos en los que juega un rol la biomecánica, pero también es incierto porque no es una certeza absoluta que el tipo de pie o el ángulo de algo de la rodilla sea un predisponente para todo el mundo exactamente igual. Por otra parte, lo que sí ha tomado mucho más fuerza en los últimos años es que existen factores intrínsecos relacionados al metabolismo, a las patologías de base o a la condición de salud de la persona. Entonces, los factores intrínsecos sistémicos sabemos que juegan un rol importante porque a pesar de que haya cambios en la carga o características físicas parecidas en las personas, no todos tienen dolor y no todos desarrollan síntomas por tener un cambio degenerativo en un tendón. Ahí está el misterio porque todavía hay mucho que no sabemos. De los factores extrínsecos, de cierta forma, sí hay cosas que podemos modular y la educación como terapeuta físico probablemente jugaría un rol fundamental si es que puede brindar al paciente información para que sepa que a veces los, entre comillas, denominados errores de entrenamiento obviamente pueden ser un factor de riesgo. Eso se refiere a cambiar mucho la carga de entrenamiento o cuando una persona se va de vacaciones y vuelve a entrenar. Y el que más ha investigado de esta línea es Tim Gabbett. Tim Gabbett ha tratado de descifrar cómo la carga aguda y la carga crónica se desarrollan en el tiempo, cómo se relacionan, cuándo se puede de cierta forma controlar esto para minimizar el riesgo de lesión. Y creo que quienes están interesados mucho más en el área deportiva tienen que leer de su trabajo de todas maneras. Ahora, también sabemos que no siempre tiene que ver con estos cambios en la carga de entrenamiento propiamente tal, porque esto también le pasa a las personas sedentarias, no son activas físicamente, eso también parece alterar el metabolismo, la homeostasis del tendón y sus células. Esto apareció el 2014 y es un artículo muy interesante. Si no lo han leído, creo que este es uno de los que les recomendaría sí o sí, porque tiene un montón de perlas clínicas. Aquí al ladito aparece de cierta forma un nociceptor, por así decirlo. Están los cablecitos demostrando que los nociceptores son aquellos que pueden detectar cambios químicos, cambios mecánicos, cambios térmicos y en los tendones son capaces de cierta forma de detectar una posible o potencial amenaza o estímulo que puede ser interpretado como peligroso. Sabemos que suele haber una característica relacionada al dolor protector en la mayoría de las personas, o sea, en los casos en los que hay un cambio en el tendón, las personas cuando
realizan algún tipo de esfuerzo físico, hay una respuesta emergente, una emergencia del dolor. O sea, no en todo el mundo es exactamente igual, pero ante un estímulo mecánico hay una respuesta, y a esto se refiere el dolor nociceptivo muchas veces cuando hablamos de un comportamiento, entre comillas, proporcional. No se refiere proporcional a la intensidad del dolor o a la magnitud del daño, no tiene que ver con eso. El término proporcional generalmente tiene que ver con que hay un estímulo y puede haber una respuesta asociada a ello. Todos ustedes seguramente han tenido pacientes en consulta en clínica en los que el cuadro no es proporcional. Hay dolor en reposo o hay dolor ante otro tipo de estímulos que no siempre tiene que ver con un estímulo mecánico, ¿ya? Eso es cuando empieza a migrar el comportamiento del problema y deja de ser de predominio nociceptivo y parece estar involucrando muchas otras esferas, o si no también al sistema nervioso central. Así que si tienes a un paciente que tiene un diagnóstico de tendinopatía enfrente, bueno, generalmente vas a encontrarte con esta respuesta proporcional en la que hay una relación con la fuente nociceptiva. O sea, como terapeuta deberías saber cómo cargar o cómo examinar al paciente para que veas si es que aparece o no esta respuesta de naturaleza on-off. El paciente o la persona hace algo y aparece el síntoma, y tú vas modificando en una escalera, por así decirlo, la carga, y mientras más genera un estímulo, más podría haber una respuesta, mientras menos uses la gravedad o la posición o la carga del peso corporal, debería haber una diferencia. Así que esas son pistas importantes como para la práctica profesional, pero también tenemos que entender que los síntomas no suelen tener un correlato con lo que dice la imagenología o incluso los exámenes histopatológicos, porque desde el 2002 que nos hemos tratado de alejar del término tendinitis porque sabemos que no hay inflamación, pero los médicos desde hace algunos años hasta ahora están diciendo que esas conclusiones pareciera que fueron muy apresuradas, porque la inflamación de bajo grado sí parece jugar un rol en el desarrollo de la cronicidad. Así que por lo menos también sabemos que de todas formas la mejoría en los síntomas también parece tener una pobre correlación con las imágenes, y eso es algo importantísimo porque a las personas les debería interesar y deberían estar informadas de que para recuperarse no es necesario un cambio anatómico. Hay algunos estudios que demuestran que sí puede cambiar la estructura del tendón a través del ejercicio, cambia la capacidad, de eso no hay ninguna duda. Tú puedes hacer pruebas objetivables y hasta en hallazgos de imagen hay algunas investigaciones que demuestran cambios en el tendón, pero el objetivo es que la persona mejore en su propia percepción de manera subjetiva, en las encuestas de resultados, en las pruebas físicas, y no siempre a través de una imagen. No es necesario el cambio de imagen para que se sienta mejor. Y eso es algo que de todas formas se respeta casi que independiente de la parte del cuerpo que te duela. En el dolor de espalda, por ejemplo, también sabemos que eso es una realidad. Puedes someterte a diferentes tratamientos, no es necesario un cambio en la estructura para que haya una disminución del dolor y una disminución de la discapacidad. Esas son buenas noticias. Tenemos que empezar a entender que, de cierta forma, muchas veces los cambios de imágenes son cambios del paso del tiempo. ¿Ya? Ahora, aquí el tratar de hacer la diferencia de cuando la respuesta protectora es fisiológica y cuando es fisiopatológica es difícil, pero hay escenarios en los que, en el caso de personas con tendinopatía en extremidad inferior y también tendinopatía en extremidad superior, se desarrolla hiperalgesia secundaria. Así que en esos casos, en la práctica profesional, no es difícil de evaluar eso. Puedes usar un ergómetro de presión si es que lo tienes, y si es que no, muchas veces se ha querido estandarizar eso con la presión suficiente de cambio de color de la uña, como que en teoría deberían ser 4 kilos. Entonces tú al paciente que tiene un síntoma en alguna región, puedes hacerle una palpación que es solo por provocación para saber si aparece una respuesta de síntoma, y en zonas lejos de donde está el problema, tienes que también hacer esas comparaciones. Es mucho más objetivo si lo haces con la ergometría, porque te vas a poder dar cuenta que en algunos escenarios el sistema nervioso se está sensibilizando o está respondiendo de otra manera. Ahí es cuando ya deja de ser fisiológico y algo está pasando detrás. Eso se ha descrito como un escenario bastante común, así que cuando tienes un paciente que ingresa a examinación, en el diagrama del dolor ya te vas a dar cuenta si su problema es localizado o no. Y una pista importante para la práctica también es que mientras más localizado sea, algunos dicen que más o mayor es la probabilidad de que ahí esté el problema, o que predomine un mecanismo periférico, por así decirlo. ¿Ya? Bien, aquí la única cruzada de cables de esta imagen, de este artículo, es que el tracto espinotalámico y la decruzación que existe acá en la médula espinal no está ilustrada en la imagen del paper. Pero Ebony Río se rió respecto a eso cuando le preguntaron por qué había cometido tal error en la ilustración. Es un detallito no menor, pero de todas formas aquí está ilustrado como desde la periferia, en el fondo tenemos los nociceptores primarios, la médula espinal los secundarios, y de ahí para arriba todo se suele complejizar. Ahora, el 2016 apareció otro artículo también liderado por Ebony Río y Lorimer Mosley,
Y Ebony Ríos siempre le ha dado las gracias a Lorimer por todo el conocimiento que ha adquirido de dolor, porque antes se solía simplificar demasiado y tratábamos el tendón, no tratábamos a la persona. Tratábamos en tercera persona, el problema estaba en el tendón, nos llevaba el diagnóstico y eso era todo. Y ahora nos damos cuenta que en realidad es un mundo detrás y tenemos que tratar de darnos cuenta cómo afecta su vida lo que le está pasando. Ahora, si queremos simplificar en lo que compete a nosotros como terapeuta físico, este modelo de Tendon Neuroplastic Training, que es el de TNT de estos años, trataba de darnos nuevas directrices de por qué es tan importante atacar al sistema nervioso cuando tenemos a un paciente con un problema de tendón. Y una de las sugerencias y perlas clínicas que nos llevamos nosotros los terapeutas físicos es que podemos usar, por ejemplo, otros estímulos para cambiar el foco de atención, porque el dolor finalmente es una percepción y a veces cambiar un estímulo puede cambiar una respuesta. Y el hacer que una persona con dolor se mueva con un estímulo, en este caso auditivo, puede hacer que otras partes del cerebro estén interactuando. No podemos simplificar o reducir en el fondo esto a simplemente poner un ruidito y listo, pero entendemos que hay una interacción entre la corteza visual, entre la corteza auditiva y no solamente entre lo que está haciendo el paciente cuando está haciendo ejercicio. Así que sería bueno no pensar solamente en que a una persona con tendinopatía le falta capacidad. A veces el problema está en el control del movimiento, a veces está en la capacidad del tejido y no siempre podemos asumir que es un problema de fuerza, porque de hecho hay muchos escenarios en los que los pacientes tienen fuerza y aún así tienen dolor. Piensa en los pacientes con problemas de hombro. A veces el problema relacionado al manguito rotor aparece en sujetos que son muy fuertes y de hecho levantan peso y pueden empujar o jalar más que nosotros mismos y desarrollan dolor igual. Así que no siempre el foco va a estar en la fuerza, pero sí en la capacidad y creo que eso también es algo importante que le podemos transmitir a los pacientes porque a veces cometemos el error de reducir esto a que simplemente debe fortalecer y no siempre es necesario que eso suceda. ¿Ya? Tenemos que buscar ser coherentes y creo que eso es importante en todas las profesiones de la salud. Así que cuando a un paciente le han dicho en la instrucción primordial, lo refieren al kinesiólogo, le dicen, mira, tienes que fortalecer. Eso es como asumir que tiene debilidad y si ni siquiera se ha evaluado de manera objetiva es cometer un error. ¿Ya? Ahora, pensando en la patogénesis de las tendinopatías, estos artículos que ahora son de médicos saben también y ya entienden claramente que el problema obvio es multifactorial, no tiene que ver solamente con un tejido, es muy complejo porque en cada persona es distinta, pero sí también tenemos certeza de que los factores de riesgo está la edad, está el sobreuso, está la inactividad, no es solamente el sobreuso, porque también la inactividad estropea, por así decirlo, la homeostasis de la actividad del tendón, y también está el colesterol y la diabetes. Ahí la importancia de la condición de salud de una persona. Yo un consejo que suelo entregar es que siempre que tienes que hacer una examinación de una persona independiente de su diagnóstico médico en todo caso, sea primero a través de una especie de ficha de ingreso donde puedes hacer un escaneo general de cuáles son las patologías que tiene y un diagrama del dolor, que es algo que te va a permitir ganar tiempo y de alguna forma también tener una posibilidad de hacer una pregunta más abierta, saber qué es lo que lo trae para acá y después ya desarrolla el resto de la historia y usar las preguntas cerradas para clarificar solamente cómo es que se comporta el síntoma, dónde está, etcétera. Ahora, los síntomas como el dolor tienen pobre correlato, como hemos dicho previamente, tanto con la radiología como con otros tipos de exámenes, así que si bien no se han detectado marcadores inflamatorios en los exámenes que se han tomado, los N nunca han sido tan grandes como para poder decir que eso es una certeza absoluta. Hay algunas personas que sí tienen un desencadenante traumático y eso desarrolla después el comportamiento de tendinopatía, así que no sabemos todavía si realmente hay o no hay inflamación, porque la inflamación de bajo grado es la que sí puede perpetuar este problema y en clínica eso no siempre es fácil de evaluar. Pero si tu paciente tiene comorbilidades, por ejemplo, si sufre de obesidad, si además tiene diabetes, por ahí empiezas a sospechar de que la cosa se coloca más compleja, ¿ya? Y por otro lado, también estos médicos están clarificando que la presencia del dolor no tiene que ver solamente con los cambios mecánicos, así que tenemos que dejar de simplificar tanto algo que parece que no es tan simple. Ahora, esto es del consenso ICON. Aquí hay expertos que han investigado el tendón en diferentes partes del mundo y es un consenso que involucra no solamente a terapeutas físicos, así que creo que es importante leerlo. Son 3 planas nomás y creo que ahí es bueno entender que hay diferentes visiones. La importancia recae en el enfoque multidisciplinario porque hay casos en los que no siempre nosotros como kinesiólogos somos los que tienen que ayudar al paciente. Pero por lo menos ahora sí ya es una realidad que se ha tratado de unificar el lenguaje. Eso es lo que uno dice, sí, es una realidad, el 2019. Sin embargo, el lunes en la práctica profesional vuelve a recibir una orden médica que dice tendinitis.
No se ha podido traducir a la práctica todavía, no es algo masivo, pero por lo menos le puedes explicar a la persona, mira, solíamos decir esto, fue migrando a los cambios patológicos o la estructura del tendón, de tendinitis pasamos por tendinosis cuando había cronicidad, hoy día simplemente hablamos de tendinopatía porque afortunadamente el término no implica un cambio patológico o bioquímico en particular, porque eso no es lo que puede ser evaluado en la clínica rutinariamente, pero lo que sí puede ser evaluado en la clínica rutinariamente es que las tendinopatías nuestros pacientes, el dolor parece estar relacionado a esta fuente nociceptiva del tendón y la pérdida de función también es lo más característico y eso está relacionado a la carga mecánica. Son personas que a veces acostados no les duele nada, pero con el peso corporal sí. O haciendo un ejercicio sin peso no les duele nada, pero hacerlo con peso sí. Eso es lo que tenemos que tratar de dilucidar a través de las examinaciones físicas. Bien, esto también tiene que ver con la importancia de la inflamación de bajo grado, así que de todas formas, bueno, yo creo en todo caso, Leo, que Eddie va a hablar un poquito más de esto, porque va a hablar del sistema neuroendocrino, así que a él le ha gustado desarrollar esta línea siempre, y creo que es importante las comorbilidades nuevamente, eso lo puedes filtrar, porque en tu discurso no puedes simplificar simplemente que el tratamiento y el ejercicio va a ser dirigido al problema de tendón y punto. En las personas que tienen diabetes, en las personas con una alta irritabilidad o con un comportamiento de tendón muy reactivo que no permite ni siquiera el movimiento activo sin carga, tienes que ver más allá y ojalá incluso implementar un programa de ejercicio aeróbico. Antes la barrera era que cuando le decíamos al paciente que con un problema de tendón en la extremidad superior se suba a la bicicleta a pedalear, el problema era que el sujeto no entendía, así como, ¿por qué me está pidiendo que pedalee si el problema está en el hombro? Y creo que es un problema de comunicación, era porque no argumentamos de forma contundente cuál es el beneficio, cuál es el objetivo detrás. Y después ese paciente se iba a quejar con el médico tratante, inclusive ese kinesiólogo me hizo pedalear todas las sesiones. Eso significa que el paciente no entendió o que tú no supiste explicar. Y eso es algo que tenemos que nivelar para arriba. Así que es bastante simple. Sabemos el correlato que existe, tú le puedes decir al paciente hoy en día que la ciencia claramente ha encontrado factores de riesgo que van más allá de lo que pasa con los tejidos. Los problemas de tendón ocurren en personas sedentarias y también en personas muy activas físicamente, y sabemos que si tienes diabetes de base o un trastorno de colesterol, eres más vulnerable a que te pase esto. Y de hecho, si te pasó una vez en alguna parte del cuerpo, también eres más vulnerable a que te vuelva a pasar en otra parte. Así que la gente a veces piensa que porque tuvo un problema de tendón en el hombro, mira, sí, tengo tendinitis en los hombros, en los codos, en las piernas. ¿Cómo va a hacer que tenga problemas en la estructura de todas partes del cuerpo sin haber tenido un antecedente traumático? Ahí es cuando cobra más importancia aún la condición de salud. Y el modelo de discapacidad y dolor que voy a hablar más al final de la presentación de todas maneras. ¿Ya? En esta revisión se explora la inflamación de bajo grado, se trata de hablar de cuáles son las citoquinas o los marcadores que parecen jugar un rol, una influencia negativa en la recuperación del tendón, porque el problema está aquí en que no sabemos cómo son las fases realmente de recuperación y cuando sepamos eso, probablemente los resultados van a ser mucho mejores en nuestros tratamientos también. En eso están hoy día los investigadores, pero ahora vamos a hablar un poco de parte a parte qué es lo que se está tratando de clarificar y cuáles son las certezas y la incertidumbre de los diferentes tipos de tendinopatía. Ahora, quise colocar aquí el dolor subacromial. El síndrome de dolor subacromial básicamente es sinónimo, es un término paraguas que engloba también lo que conocemos como el dolor asociado al manguito rotador. Eso para el paciente ya es confuso, porque al paciente le han dicho que tiene tendinitis de un tendón, y a otros le han dicho que tiene tendinosis, y a otros le han dicho que tiene una ruptura de algo, y a otros le han dicho que tiene una bursitis. Entonces, no sabemos con claridad de dónde proviene esta fuente nociceptiva o cuál es con certeza absoluta, porque no hay pruebas clínicas para poder clarificar eso. Ni siquiera la resonancia magnética te dice dónde está el problema. Te dice qué problema hay en la estructura o qué diferencia hay en la estructura, pero no te dice de dónde proviene el dolor, porque es mucho más complejo que eso. Lo interesante es que de todas formas parece que esto ya es un consenso y de hecho este artículo salió hace un par de semanas solamente en la revista brasileña de terapia física, donde trataron de juntar a un montón de terapeutas expertos. La única limitación detrás es que son solo terapeutas físicos quienes llegaron a este consenso, pero esto fue a través de una encuesta Delphi en la que hacen diferentes rondas de preguntas y tratan de quedarse con cuáles son las percepciones y visiones de cada uno y llegar a algún tipo de consenso en común. Y para esto, ahora en el caso de los tendones del manguito rotador, digamos que uno de ellos puede ser responsable, no vamos a dilucidar cuál con la certeza exacta, pero sabemos que en la examinación subjetiva el síntoma puede ser insidioso, también puede ser traumático. Suele haber síntomas que se relacionan a la debilidad y al dolor
cuando hay típicamente movimientos de elevación del brazo o de rotación. Entonces a esta persona le pides que se mueva y te vas a dar cuenta que tiene esta naturaleza que comenté previamente de un dolor entre comillas proporcional. En reposo a veces no pasa nada, en movimiento le pides la rotación externa, le duele, descansa y se le pasa. A eso se refiere, repito, nuevamente lo proporcional. No he dicho que el dolor nociceptivo sea proporcional en intensidad, o sea, en ningún caso, mientras más daño, más dolor. De eso ya nos hemos alejado y deberíamos todos entenderlo así, ¿ya? Hay casos de personas que no tienen ningún cambio anatómico y tienen el peor dolor del mundo. Así que sabemos que por acá también hay de alguna manera indicadores de otras cosas que influencian el problema del paciente, por ejemplo, el trastorno del sueño, no necesariamente la prevalencia de insomnio, aunque también está demostrado que las personas con dolor de hombro tienen alteración del sueño, pero es una característica muy común, ya sea durmiendo sobre el lado afectado, sobre el otro lado, boca arriba, boca abajo, como sea, tienen que estar buscando cambios de posición para que cambie la sintomatología, ¿ya? Y por otra parte también tengan en mente que estos autores de renombre nos invitan a analizar la condición de salud nuevamente de la persona, porque no en todo el mundo hay un cambio en la carga en su historial. Eso es lo más fácil para nosotros como terapeutas físicos, porque el paciente nos dice, mira, me puse a jugar tenis 3 veces a la semana. ¿Y cuánto solía jugar? No, no solía jugar. Ah, ya. Hay un cambio en la gestión de carga y algo pasó con el ejercicio, pero hay otros escenarios en los que las personas no pueden detectar con claridad qué es lo que cambió en su vida. Pero son personas que llevan durmiendo mal por meses o décadas, o años, bueno, en el fondo, mucho tiempo, y también son personas que tienen cambios en el nivel de estrés o que son fumadores. Entonces ahí tienes que empezar a pensar que el discurso que vas a entregar es distinto, ¿ya? Ahora, no es necesario una encuesta de resultados para el diagnóstico, pero sí se suele utilizar, y en el hombro es la más popular, la encuesta SPADI, que es una encuesta de resultado literal, la puede usar cualquier profesional de la salud, pero de alguna forma tiene una dimensión relacionada al funcionamiento, a las capacidades de la persona, y tiene una dimensión relacionada también al dolor, cómo eso afecta su vida, ¿ya? En la imagenología no está indicado para el diagnóstico hoy en día, a menos de que la persona tenga una sospecha de una patología seria. O sea, si es que tienes un paciente con banderas rojas, y eso puede ser incluso un trauma. O sea, si tuvo un traumatismo, sí se vuelve un poco más importante la imagenología, sobre todo cuando va acompañado de una impotencia funcional. Y en ese sentido, creo que ahí tenemos que saber hacer la diferencia, porque, por ejemplo, en el paciente que tiene un antecedente, un tirón, de un esfuerzo, de que tiró algún objeto o jaló algo pesado, y desde entonces no puede mover el brazo, ahí sí puede jugar un rol la imagen, porque la imagen puede cambiar el curso del tratamiento, ¿ya? Eso es algo que me gusta repetir y me gusta recalcar. La imagen es relevante cuando influye el curso del tratamiento, ¿ya? Si tienes un paciente que tuvo una torcedura muy violenta en el tobillo, no puede apoyar el pie, una radiografía puede determinar si es necesario inmovilizar, intervenir quirúrgicamente, o si es necesario usar una bota y ir al terapeuta físico. La imagen puede determinar el curso del tratamiento. En este caso es igual. Si tu paciente no ha tenido un trauma y le duele el hombro cuando lo mueve, el tomarle o no una resonancia no va a influir en el curso del tratamiento, porque la primera línea del tratamiento sigue siendo la terapia física y la gestión de carga, y en algunos casos hasta algunos coadyuvantes para los síntomas, ¿ya? En el caso de que tenga un trauma y haya perdido la capacidad de mover el brazo, si una persona joven puede ser candidato a una reconstrucción del manguito rotador. Si es un adulto mayor, no siempre. Los países europeos están tratando de hacer ensayos clínicos hace rato ya, y se han dado cuenta que los cambios en la función y en el dolor igual pueden existir con o sin operación. Probablemente van a haber algunas compensaciones, el sujeto no va a recuperar el 100% del rango, pero eso no significa que no pueda recuperar gran parte de su vida, ¿ya? Bien, eso pensando en resumir, este artículo salió hace poquito del horno, léalo porque está muy interesante, pero repito, esta edición es de kinesiólogos, ahí está la limitación detrás. En todo caso, para los médicos, el diagnóstico relacionado al manguito rotador sigue siendo con una regla de predicción clínica que ya lleva más de una década vigente, sigue existiendo por ahí, que tiene que ver con dolor asociado a la carga también, porque el paciente tiene dolor en rotación externa resistida, que es lo que solíamos conocer como un test del infraespinoso, tiene un arco doloroso en la elevación, casi que independiente de cuál sea la elevación. Y a veces tiene hasta una prueba especial relacionada, entre comillas, al pensamiento positivo. Ya incluso dejamos de hablar de pensamiento, pero ese término está dentro de este término nuevo de dolor subacromial o dolor asociado al manguito rotador, ¿ya? Bien,
Ahora, aquí es donde crece la controversia. Yo sé que aquí no estoy hablando específicamente de tendón, pero creo que sí es bueno para clarificar la complejidad del dolor cuando pensamos que tiene relación con el tendón o con algún tendón en el hombro, porque este artículo, esta investigación cambió las políticas públicas en algunos países del mundo. Este en particular en el Reino Unido. El estudio CISO involucró a un montón de cirujanos y un montón de centros de, bueno, tanto pensemos en hospitales y clínicas del Reino Unido, donde el Sistema Nacional de Salud es el NHS. Entonces lo que hicieron los doctores en este escenario en particular fue randomizar a más de 300 pacientes. 106 a cirugía, 103 a cirugía placebo, que es una artroscopía diagnóstica, y 104 lista de espera 3 meses y análisis. Ahora, en este caso, en la comparación, tenemos que entender que la artroscopía diagnóstica luce exactamente igual que la cirugía. La persona no tiene cómo saber si la operaron realmente o no, porque tiene la artroscopía y las cicatrices exactamente iguales, el olor del pabellón, los cirujanos, la cantidad de gente que hay, el tiempo que toma, o sea, no tiene cómo saber si lo operaron de verdad o de mentira. Y no es un problema ético esto, porque está informado el paciente que va a ser sometido a un estudio y se le indica cuáles son las intervenciones en cuestión. Aquí la gente mejoró con o sin operación. Y eso no significa que la cirugía no sirva, significa que parece servir o funcionar por otros mecanismos que estamos todavía tratando de descubrir. Parece ser que el sistema nervioso o el cerebro, cuando percibe que ha sido intervenido y tiene una solución, la respuesta placebo puede ser muy potente en términos de modulación del dolor. Ahora, pensando inclusive en cuáles son los beneficios que obtuvieron estas personas, mejoran en función, ahí aparece el Oxford Shoulder Score, que es otra encuesta de resultados que se utiliza para la evaluación de los problemas de hombro, y se dieron cuenta que en el tiempo que transcurre no hay mucha diferencia, incluso hay mejorías en el esperar, o sea, esperar 3 meses puede generar cambios también en la sintomatología de las personas. Y esto tiene que ser comunicado a los pacientes, porque sabemos que la mejoría entonces que tienen en la intervención ni siquiera se sabía con certeza si era porque se le hizo un procedimiento quirúrgico, ya sea la artroscopía placebo o no, o por la terapia física que estaba asociada después del procedimiento quirúrgico. Así que no tenemos la certeza. Y lo que hicieron después los otros investigadores en otros países fue replicar esto. Se hizo en Finlandia también. Pero como les digo, esto es un estudio tan potente que cambió las políticas públicas en el Reino Unido, y eso significa que la gente está en conocimiento de que ahora ya no es la primera alternativa a operarse. Esto aparece en los medios allá. Si tú vas al NHS, cuando entra a atención primaria o un hospital o buscas ayuda, en el fondo, un médico de familia hace un filtro y te informa de esto para que tú sepas que no es la cirugía la primera opción. Ahora, en este artículo importante se excluyen a las personas que han tenido un trauma importantísimo o que tienen una ruptura masiva del manguito rotador. Y no me refiero a la ruptura masiva solamente de imagen, sino que clínicamente compatible. ¿Ya? O sea, si es una persona que sufrió un trauma, no puede mover el brazo y pasivamente alguien le puede mover el brazo sin ningún inconveniente, porque estamos dejando fuera a las personas con rigidez y hombro congelado, por supuesto. Si tiene ese comportamiento, es más candidato a una reconstrucción del manguito rotador. Entonces, esto es para personas con dolor subacromial, ¿ya? Y aquí en Finlandia, lo mismo. Ahora el N es un poquito más chico. 59 personas a una artroscopía de descompresión subacromial y 63 a el placebo. Resultado sin mucha diferencia estadísticamente. Ahora, digamos que eso se siguió en el tiempo y después de 5 años, inclusive en lo que era la lista de espera, la gente que se sometió a terapia de ejercicio, se llegó a la conclusión de que incluso la terapia de ejercicio puede tener un resultado equivalente, y por eso los kinesiólogos y los investigadores que están detrás de esto promueven tanto la terapia de ejercicio y hasta como cambiarle el nombre a la terapia de ejercicio. O sea, ya no es como que no, tiene que hacer kine. La gente cuando le dicen que tiene que hacer kine es como que, ¿qué van a hacer? Ah, van a hacer masajito, van a poner maquinita. Eso no es lo que tienen que hacer para recuperarse. Tienen que someterse a terapia de ejercicios, con ese nombre. Entonces, idealmente, si pudiésemos influenciar el curso de la derivación del paciente en nuestro país, que el sistema de salud funciona así, necesitamos una orden médica, por así decirlo, sería ideal que inclusive el discurso cambie, porque se ha demostrado cómo influencia el transcurso del tratamiento. O sea, si el médico le dice, mira, tienes que ir al kinesiólogo, hacer terapia de ejercicio, porque el resultado puede ser equivalente al de una intervención mucho más costosa y que tiene riesgos asociados. Por eso la primera línea es la terapia de ejercicio, porque cuesta menos, puede ser equivalente, no es el mejor, no es el segundo tratamiento que le estoy ofreciendo, es el mejor tratamiento y tiene que ser bien convincente. Entonces, mira, vos puedes volver a verme en 2 o 3 meses y ver cuánto te has recuperado. El paciente al que le han, entre comillas, vendido un tratamiento con ese discurso, a nosotros nos va a llegar de otra manera. A eso queremos apuntar. Así que estas cosas, pensando en las cirugías placebo, no son solamente en el hombro, se han hecho en
diferentes lugares. Una de las investigadoras principales, investigador principal y médicos detrás de esto es Ian Harris y Rachel Buchbinder. Tienen un libro, de hecho, que se llama Hipocresía. Ellos son doctores y como que de cierta forma atacan ese modelo detrás en el que de a poquitito los profesionales de la salud se han ido a migrar a un modelo de negocio, lamentablemente, cuando las intenciones detrás son otras. A eso se refiere, a eso se discute. Entonces, nosotros deberíamos tratar de transmitir estas cosas a las personas de forma transparente, según lo que va avanzando con la investigación. Es muy distinto a lo que sabíamos hace una década atrás, esto que les acabo de decir. ¿Ya? Bien, pensando más allá del tendón, Peter Malarias también ha hecho otro tipo de estudio. Bueno, esto fue simplemente una encuesta en las personas que se habían ya operado, tipo su acromioplastia, digamos, o también reparación del manguito rotador. El N es pequeño, son 15 personas, pero trataron de buscar tópicos en común con entrevistas estructuradas en las que querían entender qué es lo que pensaba la gente, que eso es algo muy interesante porque son las cosas que nos han abierto la mente realmente a nosotros como terapeutas. La gente cuando ya piensa que de cierta forma hasta Doctor Google juega un rol, sabemos que tenemos que mirar más allá. La gente confía mucho en los profesionales de la salud, pero también busca otras fuentes de información y su comportamiento frente al dolor está influenciado no solamente por lo que le decimos nosotros, por lo que le dice la sociedad, por lo que son capaces de leer, por lo que han aprendido, por lo que han vivido y por lo que ha vivido su familia inclusive. La gente cuando se operó porque creía que era necesario para remediar la situación. Y eso tiene que ver con que ya les han dicho que tienen un problema estructural. Si a una persona le dices que tiene algo roto, la gente probablemente va a creer que tiene que hacer eso para recuperarse. Y por otra parte, la gente también, pensando en la confianza que tiene en el profesional de salud, hay una persona que literalmente dijo, si me hubiesen dicho que tenía que tragarme 1000 arañas, yo me las tragaba. Ese nivel de confianza está en el profesional de la salud. Pero por otra parte, Peter Malares aquí también en su grupo de investigación concluyen que parece ser que sigue predominando lamentablemente el modelo biomédico detrás de esto, porque muchas de las cosas que la gente cree están influenciadas por la estructura. Y eso significa que nosotros vamos a tener que mejorar el discurso, porque el paciente literalmente en el título de este artículo se titula "El fisioterapeuta no me va a reparar un tendón que está roto". Las buenas noticias son que no tiene que repararse el tendón para que usted se mejore. Pero si ya le han dicho otras cosas antes que nosotros, nuestro trabajo ya se coloca cuesta arriba. Entonces tratamos de facilitar un poquito el proceso y por eso yo creo que este mensaje es importante para los doctores también, no solamente para los terapeutas físicos. En otras partes del mundo el terapeuta físico puede ser la primera consulta, pero en nuestro país todavía, lamentablemente no. Y me parece en realidad que falta mucho para eso por nuestros pregrados, nuestras formaciones, no es para todas las personas tampoco. ¿Ya? También se han investigado los factores psicológicos en el dolor de hombro relacionado al manguito rotador y sabemos que hay una importancia aquí de cómo ver el modelo biopsicosocial. Muchas personas sufren de depresión, sufren de ansiedad y ahí sabemos que el panorama se complica porque hay algún tipo de relación con el desarrollo de dolor crónico. Y también muchas personas tienen trastornos del sueño. Así que si tú como kinesiólogo crees que diciéndole que no tome café se le va a solucionar el trastorno del sueño, no estás viendo el panorama completo. Puede que le puedas pasar una listita tipo checklist al paciente de que, ok, elimine las luces brillantes, se acuesta a X hora, trate de uniformar con algunos mensajes de que se levanta a la misma hora, que la cama es para dormir, como para reentrenar el sistema nervioso. Pero eso no es suficiente si tienes un paciente enfrente que lleva 10 años con insomnio. Ahí la importancia del modelo biopsicosocial y también del trabajo multidisciplinario, porque esas personas con dolor crónico y con insomnio, lo que más sustento tiene hoy día es la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Eso lo hacen los psicólogos y en Chile lamentablemente desconozco si algún clínico o kinesiólogo se ha formado en terapia cognitivo-conductual de forma estricta. Hasta mi conocimiento diría que no. Pero ahí cuando tenemos un paciente con ese panorama, tenemos que explicarle que eso va a influenciar el resultado inevitablemente, para que al menos tome cartas en el asunto. Tratamos de empoderarlo y entregarle mensajes de esperanza, no es mostrarle el vaso medio vacío, sino que todo lo contrario, mostrarle el vaso medio lleno. ¿Ya? Ahora, este consejo de la Joe SPT, donde está encabezado por Bill Vincenzino y otros autores también de los que puse ahí al comienzo, que han investigado mucho, vamos a hablar de tendinopatía de codo ahora, de codo de tenista, como lo conoce la mayoría de las personas, que nuevamente es un término muy general y que la gente no comprende por qué tiene codo de tenistas y que no son tenistas, pero bueno, ahora deberíamos hablar de dolor lateral de codo y punto. Lo que me gusta de este artículo en particular es que nos lleva como a este algoritmo de cómo actuar, de con qué encuesta de resultados evaluar, de cuáles son los factores pronósticos que pueden determinar cuál es el curso del tratamiento, y la evaluación es bastante sencilla.
no tiene por qué ser algo tan sofisticado, tan complejo, sino que más bien tiene que ver con, por ejemplo, entregarle instrucciones simples al paciente y saber cómo esto impacta en su vida, cómo está la tolerancia a la carga y evaluar también cuál es el impacto que tiene el trabajo, porque en estos problemas de tendón sabemos que el sobreuso juega un rol. El movimiento repetitivo juega un rol, o el control, o lo que puede hacer, o lo que puede cambiar la persona en su trabajo juega un rol. Es ahí la importancia del modelo biopsicosocial nuevamente, porque los factores contextuales pueden estar influenciando el desarrollo del problema. Esto yo lo digo siempre también cuando tengo que hacer algún tipo de curso y digo, mira, en otras partes del mundo se está estudiando los determinantes sociales de salud. Nosotros estamos recién tratando de entregar el discurso de cómo ver el dolor de otra manera. Estamos atrás. Tenemos que dar un paso adelante. Tenemos que tratar de entender cómo la gente más vulnerable está más vulnerable no solamente socioeconómicamente, sino que a desarrollar dolor crónico también. Y eso se puede hacer hasta con una encuesta. Saber dónde vive, saber si le gusta el trabajo que realiza, saber si está satisfecho con el trabajo que realiza y cuál es su relación con el empleador. Si nosotros creemos que haciendo ejercicio eso va a cambiar, estamos viendo solamente una parte del cuerpo. ¿Ya? Y a veces tener una conversación de ese tipo con la gente es muy valioso, que entiendan que el trabajo juega un rol para saber si es que hay que hacer alguna modificación y eso quizás tiene que ver con asistente social y psicología y con otras cosas que en nuestro país todavía no han avanzado mucho, lamentablemente. ¿Ya? Bien, pensando en este mensaje para las tendinopatías de codo, en todo caso, el discurso es bien claro, una talla no le entra a todo el mundo. Y esto es porque los investigadores tienen bastante claro hace mucho tiempo que una receta de cocina no va a generar el mismo resultado en todas las personas. Y pensando en un caso clínico inusual, aquí yo les voy a contar un poco la historia de Juan. Juan tiene 30 años, yo todavía lo estoy viendo, es un paciente de la vida real, solo que no se llama Juan, pero digamos que es Juan. Aquí aparece el Quick Dutch, puedes usar otra encuesta de resultados si no es necesario, esta es bastante breve, por eso se llama Quick, porque el Dutch real tiene 30 preguntas y el Quick Dutch tiene solamente 11. Él sufre de depresión y ansiedad. Apenas yo le pedí la encuesta previa, en el fondo, cuando yo evalúo a un paciente, le pido esta preconsulta. Tener dolor persistente 3 o 4 años y tener depresión y ansiedad, sabemos que la verdad es que va a tener que ser multidisciplinario. Difícilmente vaya yo cambiar todo el panorama en este caso. Pero a este paciente me lo refirió, de hecho, la interconsulta fue porque una persona que también era compañera de trabajo de él le dijo que ella tenía dolor de hace 10 años de evolución y que yo la había podido ayudar, así que digamos que hasta el efecto contextual estaba jugando un rol, digamos que sus expectativas estaban influenciadas por lo que él ya había escuchado, entonces entrar a una consulta en la que yo estoy 1 hora con el paciente puede jugar un rol, ninguna duda. Los resultados de nuestro tratamiento están influenciados más por los factores contextuales que por el efecto de nuestro tratamiento. Eso también es una realidad hoy día. Este sujeto tiene ya casi 4 años de dolor en los dos codos. Y el diagrama del dolor, de hecho, ahí no puedo dejar el mismo color de la imagen en los dos, pero tiene problemas en los dos hombros, codos y antebrazos. Así que me diga que en el diagnóstico médico y me llene el mismo con su información, por si tiene ya un diagnóstico, me colocó, sí, ruptura de tendón degenerativa, tendinitis calcificante, codo de tenista hace muchos años, como harta terminología y para un mismo tipo de problema. Pero en el diagrama del dolor yo veo el dibujo y están los dos brazos marcados completamente. Entonces ahí yo digo, esto no va a ser un tratamiento sencillo. Cuando lo conocí, me di cuenta en realidad que el panorama era bastante más complejo. Él ya había tenido 2 tratamientos de fisioinvasiva, que en Chile es muy costoso y sin duda puede generar una respuesta con los síntomas y hasta con lo que está pasando con los tejidos. Pero si es que el problema en realidad es de arriba hacia abajo o está influenciado por otros factores top-down que pueden influenciar el comportamiento del dolor, tratarlo solo desde la periferia no va a ser suficiente. Él había tenido respuestas solo transitorias con los tratamientos previos y también había recibido instrucciones de cómo hacer ejercicio y estaba usando hasta 5 kilos con algunas pesas, pero no parece haber sido suficiente todo eso. Cuando yo lo examiné, uno diría aquí, este sujeto chuta, un cuadro complejo, a veces te asustas con solo ver la preconsulta y la cuenta de discapacidad. Cuando yo lo conocí conversamos por lo menos 20 minutos y después en la examinación física yo también me gusta explicar un poquito de qué se trata todo esto. Y les digo, mira, el diagrama del dolor de cierta forma ya me está ilustrando dónde está el comportamiento y la localización de tus síntomas, pero para el comportamiento más clínico, más físico, todo el examen físico trata de discriminar cómo es que se comporta este síntoma que tienes hoy. Así que yo te voy a pedir que movamos el cuello, los hombros, los codos, las manos, porque no puedo diferenciar simplemente con el diagrama. Y yo cuando lo examiné no fui capaz de reproducir el dolor. O sea, un caso así de complejo, que tú dices, chuta, 4 años, con discapacidad importante, con tratamiento fracasado en el tiempo y con depresión, y cuando lo examino no le duele. Y antes nadie le pudo comunicar la diferencia entre
los mecanismos centrales y periféricos. Creo que eso es algo que nosotros tenemos que tener bastante claro. Y no me refiero a cometer el error de que el dolor se produce en el cerebro. El dolor es emergente, no es que se ubique en una zona del cerebro y punto. Requiere de muchas otras cosas, interacciones complejas y hasta es una percepción que va a ir cambiando con el crecimiento y con tu aprendizaje en la vida. Este sujeto ya había vinculado que tocarse el codo le dolía y lo único que le reprodujo el dolor el día uno era que si tocábamos el codo, efectivamente la algometría de presión reproducía su dolor. Cuando yo le enterraba el algómetro le dolía, pero hasta le hice la dinamometría manual y no tenía síntomas. Así que yo le expliqué que había que ver aquí más allá, porque tanto la depresión como la ansiedad pueden influenciar el comportamiento del dolor cuando es crónico. Y básicamente algunos dirían, por ejemplo, hasta Jan Harvigsen, que es quiropráctico y doctor, investigador, de hecho, de Dinamarca, un caballero de la realeza, ese sujeto hoy en día, les diría en muy resumidas cuentas, el dolor agudo, sí, suele estar en el tejido. El dolor crónico, no, está en el sistema nervioso. Este paciente tenía otro problema y simplemente conversamos y lo sometí a ejercicio y efectivamente lo sometía a mucha más carga que 5 kilos, buscando desafiar su capacidad actual, y en una sesión ya tenía una diferencia de más del 50% en cuanto a la intensidad del dolor. Ya había tenido menos días de la semana con síntomas y había comprendido, porque una de las cosas que yo quiero transmitir acá es que cuando le dolía, él me dijo, yo no se lo tuve ni que preguntar, pero él me dijo, ahora cuando me duele como que trato de pensar, ¿qué habrá pasado? Porque él se cuestionaba a sí mismo así como, por qué puede estar doliendo? Y tenía una relación mucho más cercana al estrés y al trabajo, su problema, y a los cuidados de su madre, que tenía un trastorno psiquiátrico. Mucho más que algo físico. Entonces puedes tener un paciente con un diagnóstico de un problema de tendón, pero en la clínica no necesariamente va a ser ese el panorama. ¿Ya? Así que como pueden ver, ese es un cuadro claramente en el que no le va a entrar la misma talla de ropa porque todos somos diferentes. Ahora, sabemos que en los casos, de hecho, de tendinopatía lateral de codo, el ejercicio sí tiene mejor resultado que las intervenciones pasivas, pero para estos 30 ensayos clínicos con más de 2.000 sujetos, digamos que estamos dentro de la cúspide de la pirámide de la evidencia, o de la reactivación de evidencia, que considera los ensayos clínicos aleatorizados como una de las cosas más valiosas, y esta es una revisión sistemática. El efecto parece ser pequeño, incluso para el ejercicio. Mm, no significa que en la clínica no vaya a prescribir el ejercicio a tu paciente, porque sigue siendo la primera línea de tratamiento en un montón de este tipo de condiciones, pero también hay que aterrizar esto a que no todo va a funcionar. Y también es importante decirle esto al paciente, explicarle muchas veces el tiempo que esperamos para que haya una diferencia, porque esto no va a ocurrir en 10 sesiones en una orden de 10, en 10 días. La forma más inteligente de hacerlo es administrar el tiempo sabiamente. Y en la mayoría de los problemas de tendón se busca un plazo de por lo menos 2 a 3 meses. En la tendinopatía patelar son 6. Así que eso también va a influenciar cómo vamos a tratar a la persona. Y nuevamente, tenemos que ser capaces de ver la foto general. A veces llegan los pacientes con una licencia médica que dura 15 días y le dan una orden de 10, como para que haga 10 sesiones en 15 días. 2 semanas, de lunes a viernes. Es una estupidez. Tenemos que darnos cuenta que necesita tiempo. Tenemos que transmitírselo al paciente. Tenemos que transmitírselo incluso en un informe al doctor. Si tiene que ver con los gastos, si tiene que ver con las aseguradoras, con las licencias cubiertas, tenemos que hacer algo con las políticas públicas, no quedarnos con lo que pasa en la clínica y el N es igual a 1. Eso tiene que saberlo la gente. ¿Ya? Bien, ahora, este artículo es bastante brutal con nuestro trabajo como terapeuta físico, pero es de Rachel Buchbinder y también está Claire Arden, que es una kinesióloga que es la directora actual, de hecho, de la Joe SPT, una revista bastante conocida norteamericana. Este artículo lo que hizo fue analizar los brazos control de un montón de ensayos clínicos de epicondilalgia para saber si la recomendación de operarse o no era apresurada. Y se dieron cuenta que los grupos controles, o sea, los wait and see, los esperar y nada más, sin intervención activa, mejoran en el tiempo. Pueden pasar un promedio de 3 a 4 meses y la mayoría de las personas con COVID tenista va a mejorar. Puede pasar un año y más del 80% de las personas va a mejorar sin hacer nada. Eso es bueno que la gente lo sepa también, porque nosotros nos ponemos extra creativos y empezamos a ofrecer técnicas invasivas y agujas y ejercicio, y sí, sí, que le vamos a solucionar nosotros el problema, cuando la historia natural del problema parece ser favorable. Ahora, creo que es más relevante pensar en que hay pacientes que ya tienen dolor persistente y muchos otros factores psicológicos también, en los que sí una intervención va a ser mucho más valiosa, pero mientras no tengamos una intervención activa que realmente muestre un cambio sustantivo,
no podríamos ofrecerla tan libremente, ¿ya? Ahora, la crítica fundamental de este artículo, más que a las terapias adjuntas, que son de menor costo, que pueden cambiar el curso del dolor, como lo que hacemos nosotros en la terapia física, la terapia psicológica, la crítica es a la cirugía, es a tomar la decisión de que porque tiene mucho dolor en mucho tiempo hay que operar, porque eso no es así. No porque el paciente tenga 7 meses de dolor, significa que no va a poder mejorar de aquí a que pase un año, ¿ya? Independiente de lo que diga la imagen. Entonces, si ya tiene 7 meses con dolor efectivamente, la persona está desesperada, no puede hacer las cosas que le gusta hacer, si es su brazo dominante, no puede trabajar, no puede agarrar como algunas cosas, puede que sea mucho más prudente hacer algo conservador y entregarle estos mensajes, que sepa. Estamos dilucidando cosas que todavía son poco ciertas o no tenemos la claridad absoluta en la evidencia científica. Ahí arriba pueden ver que ese artículo, de hecho, de la revisión sistemática, donde aparecen todos esos ensayos en los que el ejercicio, sí, es mejor que nada, tampoco dice que sea superior así como brutalmente. Hay gente que se recupera a través de esperar. ¿Ya? Bien, y bueno, pensando en la cirugía de todas formas, hay de hecho artículos que desalientan la intervención, porque cuando tienes un paciente con dolor persistente, el creer que la operación le va a resolver el problema por completo, estamos viendo el panorama general donde sabemos que hay mecanismos top-down y no solamente bottom-up, no solamente desde la periferia está el problema, así que hay que pensar en que eso debería ser la última alternativa y de hecho ni siquiera alentarla porque el artículo de la izquierda abajo ya sabemos dice alejémonos a toda costa de la operación. Es mucho más difícil y seguramente lo han vivido, trabajar con una persona que ha tenido una operación y que sigue teniendo dolor después de la operación. Es mucho más complejo el panorama. Así que no todo es color de rosa. Y bueno, está también otro tipo de posibilidades en los tratamientos del covetenista. Está el plasma rico en plaquetas también dando vueltas por ahí en la literatura. No tenemos todavía mucha certeza respecto a eso, no es algo que hagamos los kinesiólogos. Pero los propios médicos que suelen investigar esto dicen que no se ha estandarizado mucho qué es lo que contiene ese filtrado en particular. No es una dosis estándar para todo el mundo. Hay gente en la que sí, a veces algo es mejor respecto al placebo, es mejor. Pero eso no es suficiente para recomendarlo a todo el mundo. Porque nuevamente, sí, algo pasa con las PRP que en algunas personas puede promover la regeneración de los tejidos, el cambio en el tejido, en este caso en el tendón. Parece ser más eficaz que una inyección de control. Estamos hablando de 16 ensayos clínicos aleatorizados. Esto fue el 2017, eso sí. Así que pensando en que aquí no se podían sacar muchas conclusiones, apareció nuevamente Rachel Biochbinder y esta es una revisión Cochrane. Así que digamos que suele ser lo que está más pesado en la evidencia científica y estos autores dijeron no, no se soporta, no se respalda, no se aconseja usar inyecciones y para el costo que significa y el poco o inexistente beneficio, no debería ser lo primero que se le ofrece a una persona. ¿Ya? Aquí los ensayos son 32, o sea, literalmente el doble de lo que mostré hace un ratito, unos años antes. El N es brutal y claro, no son estudios homogéneos, no podemos decir que son todos iguales. Ahí está comparado el PRP con el placebo, el PRP con la autotransfusión versus los corticosteroides, incluso la punción seca y en la PRP versus la punción seca sola, o sea, versus todas estas cosas no parece marcar una diferencia brutal, así que ¿para qué hacerlo si es así? Ese es el cuestionamiento, ¿ya? Y pensando en todo caso en lo que dice la evidencia, o sea, ya con esta evidencia, la evidencia está diciendo literalmente que no provee mejoría, o sea, hay una certeza moderada de que no provee mejoría. No es que sea tan incierto. Lo incierto es por qué se sigue haciendo. Así que mientras no haya más ensayos y quizás ahora pensando en que ya han habido tantos que no ha pasado nada, hay que ver otra cosa, otra alternativa. Vamos a hablar ahora de la tendinopatía de extremidad inferior. Pero creo que vale la pena destacar también que en la práctica profesional, y seguramente ustedes lo han visto con sus pacientes, la tendinopatía, cuando es en extremidad superior, algo pasa con la representación cortical y con el funcionamiento del tren superior en nuestras vidas, que los cuadros de dolor parecen migrar a dolores nociplásticos o a hiperalgesia secundaria o a cosas mucho más complejas, porque en general la tendinopatía de extremidad inferior, digamos que es mucho más común que sea predominantemente nociceptiva. Eso no significa que no sea un cuadro complejo porque puedes tener a pacientes con 3 años de dolor en la rodilla, en el tendón rotuliano, y que no han podido resolver su problema y ya tuvieron que cambiar hasta su deporte y su vida.
Eso es un caso complejo, pero el predominio muchas veces sigue siendo nociceptivo. Sigue doliendo la rodilla cuando carga, cuando salta, cuando cambia de dirección, a eso se refiere. ¿Ya? Ahora, este artículo de aquí arriba, bueno, Alison Grimaldi, que la puse ahí en la foto del comienzo también, es una de las que más ha investigado la tendinopatía glútea. Aparece cómo se evalúa, cuáles son las pruebas que se utilizan, cómo sabemos realmente si este problema tiene que ver o no con tendón glúteo. El diagnóstico médico más común es el de bursitis. Con los años fue cambiando y hoy día el diagnóstico genérico nuevamente también cambió. El diagnóstico debería ser el síndrome relacionado al trocánter mayor. Está por ahí el síntoma y pueden ser un montón las fuentes nociceptivas. Dentro de ese diagnóstico está este problema detrás, que puede ser los tendones glúteos. En ese caso, va a haber una relación con la carga. Las pruebas que se usan son examinar activamente al paciente, contrastarlo con el examen pasivo, estar en un pie 30 segundos. Son cosas, digamos que bastante fáciles de hacer en la clínica. No es solamente la historia, sino que obviamente la examinación física va a dictar un cambio ahí en cómo se llega a la probabilidad diagnóstica mayor. La prueba más sensible, de hecho, es permanecer en un pie 30 segundos y con dos deditos en la muralla y la pierna contraria flexionada, te quedas en un pie y punto. No es una prueba de balance, es una prueba de contracción glútea, de estar en un pie por todo ese tiempo. Y las otras pruebas pueden ser, por ejemplo, pedir la abducción de cadera en decúbito lateral versus en supino, la abducción resistida, las rotaciones de cadera resistidas, para saber si resistido versus activo versus pasivo, hay diferencias que se relacionan a la carga nuevamente. ¿Ya? O sea, estás evaluando indistintamente si esto fuera extremidad superior o inferior, está evaluando si es que hay o no un correlato con la carga. ¿Ya? En eso se supone que nosotros somos los especialistas. Se supone. O sea, mi pregrado no me enseñaron nunca cómo hacer eso. Si no fuera porque fuimos curiosos, varios grupos de colegas, y estamos tratando de estudiar y aprender de los mejores siempre, con lo que aprendí en pregrado. Me enseñaban a hacer pruebas de fuerza y sería, y creíamos que con las manos teníamos dinamómetros y podíamos objetivar, oh, sí, está el débil este lado. No, eso no es objetivo. Y no es necesario para una evaluación de este tipo en realidad. Puedes hacer pruebas de rendimiento físico, de desempeño, y ahí tienes números concretos para poder comparar los resultados, que eso también es muy valioso. Ahora, el grupo de Paul Hodges, y bueno, aquí también está Alison Grimaldi, también está Bill Vicencino, ya hemos citado en varias oportunidades a esos autores, hizo una comparación, y aquí al ladito a la derecha, en el British Medical Journal, está la infografía, que estos abstractos visuales lo hacen para la gente, para que la gente también sepa cómo es la cuestión, casi que conocimiento general. En este trial lo que se quiso comparar fue la inyección de corticosteroides y la educación y el ejercicio. Y el resultado fue mejor en la educación y el ejercicio, si bien el fármaco, digamos que la inyección podría generar un cambio a corto plazo, la satisfacción de los pacientes era mejor cuando hacían terapia de ejercicio y recibían también una especie de educación relacionada a lo que les pasa, no relacionada al modelo biomédico, sino que a cómo se suele comportar el dolor, qué es lo que recomienda hoy día la ciencia en el abordaje de estos cuadros clínicos. La mayor parte de las personas eran mujeres, así que ahí también entendemos que tenía promedio 2 años de dolor. O sea, como les digo, claro, es predominantemente nociceptivo, no significa que no sea complicado. Estas personas tienen problemas para acostarse de lado, o sea, también les puede alterar el sueño, no pueden cruzarse de pierna, la subida y baja de escalera, tiene hartos tipos de limitaciones en general el paciente, y es más común en las personas de sobre 60 años. Entonces, justamente sobre 60 años, Don Oscar, este caballero lo conocí yo hace un año más o menos. Ya está de alta, te pasó rápidamente, y bueno, yo particularmente no soy amigo mucho de la fisión invasiva, no me he informado en detalle en eso, y la verdad es que trato de ver, de acuerdo al comportamiento de la clínica, si es pertinente referirlo a algo así. Depende de sus expectativas, depende del comportamiento que tenga en un tratamiento conservador también. Pero Oscar había tenido quina en el pasado, le habían prescrito fármacos en el pasado, y la quina había sido muy pasiva, y este sujeto no se podía acostar de lado. O sea, aguantaba 3 segundos acostarse de lado. Realmente la compresión estaba jugando un rol. Un paciente que también tenía patologías de base, así que si ya tiene patologías de base, por supuesto que el mensaje es diferente, pero también tenía este típico comportamiento de un cambio en la carga, y yo le dije, ¿qué fue lo que gatilló todo esto? Si tuviésemos que recordar. Me dijo, mira, 2 años atrás yo me fui con la familia a Disney y ahí caminamos más de 10 kilómetros, y es algo que no hago habitualmente, y desde entonces que no me ha dejado de doler la cadera cuando me apoyo. Y lo que lo llevó a consultar ahora, 2 años después de haberse tratado sin éxito en otras partes, en otras experiencias, era que ahora se había atrevido después de mucho tiempo a subirse al caballo, que le gustaba mucho la equitación.
y después no se podía bajar del caballo. O sea, ya en el caballo estaba con muchos síntomas, se bajó del caballo y tuvo que pedir ayuda para caminar al auto. No se podía levantar del auto, después le tuvo que pedir a los hijos levantarse. Así que en ese caso dijo, chuta, aquí voy a tener que hacer algo al respecto. Yo había atendido a su señora años atrás por otra cuestión. Su señora le había dicho, oye, tenés que ir a ver al kinesiólogo. Hasta que lo convenció. Y la verdad es que la evaluación es terapia. La evaluación y demostrarle de cierta forma cómo es el comportamiento del síntoma, yo muchas veces lo utilizo para ya mostrar el vaso medio lleno. O sea, el sujeto puede separar la pierna, puede flexionar la pierna, puede rotar la cara, puede moverse en todo grado de libertad, pero hay algunas direcciones en las que aparece su dolor. Entonces tú le puedes explicar que tiene que ver con la capacidad, y cuando los tendones están sensibles aparece esta respuesta que en inglés se dice mechanoresponsive, o sea, parece ser que con un estímulo mecánico hay una respuesta de dolor. Entonces algo está jugando un rol ahí la nocicepción hipotéticamente, no tenemos la certeza con un marcador ahí en la clínica, pero es una respuesta proporcional. El sujeto no podía estar en un pie, no podía subir a bajar escalera. Empezamos a hacer ejercicio de diferentes maneras, acorde a su preferencia, acorde a su respuesta. En la examinación muchas veces tienes que hacer una especie de prueba de hipoalgesia inducida por el ejercicio. Y ahí empezamos a testear si responde o se puede adherir mejor a los isométricos, a los concéntricos, a los excéntricos, a lo que sea más fácil de hacer en casa también. Y también entregando el mensaje de que tiene que cambiar su nivel de actividad física, porque fuera de lo que significaba la equitación, que le gustaba mucho cuidar a los caballos también, no solamente montar los caballos, está muy pasadito en kilos y era fumador y estaba con otras patologías de base. Entonces yo le dije, mire, así como cuando nos diagnostican de cualquier otra enfermedad crónica o trastorno que requiere un manejo, o sea, si te dicen que tienes diabetes no te ofrecen una cura, si te dicen que tienes hipertensión no te suelen ofrecer una cura tampoco, cuando tienes un problema de tendón tampoco te deberían ofrecer una cura absoluta. Es una estrategia de manejo que aborda diferentes aristas y en ese sentido la actividad tiene que ir cambiando porque vamos a tratar de buscar este efecto hipoalgésico con el ejercicio aeróbico y con otras cosas que pueden cambiar tu tolerancia a la carga, pero el mejor resultado se consigue si hacemos algo pensando en el dejar de fumar. Por alguna razón fumas, decirte que dejes de fumar es fácil, que realmente lo consigas tiene que ser a través de tu motivación. Algo tiene que motivarte a dejarlo. Y lo mismo pasa con el bajar de peso. Entonces ahí es cuando yo al paciente lo refiero o al psicoterapeuta por el tabaquismo, si es que está interesado, por supuesto. Si tiene esa motivación, tiene que buscarla, o un coach. Y en cuanto al índice de masa corporal, también le explico que puede jugar un rol por la inflamación de bajo grado. Así que si ya está pasado los 25, el nutriólogo o nutricionista también es importante. ¿Ya? No hasta con decirle yo, deje de comer y punto. Eso es fácil, pero es como que nos digan a nosotros que dejemos de tomar cerveza. Sí, sabemos qué es lo que deberíamos hacer, sabemos qué es lo correcto, pero si te gusta mucho la cerveza y no has encontrado una motivación para dejarlo, no lo vas a hacer y punto. Así que pensando ahora en la tendinopatía rotuliana. Bueno, a todo esto, en el caso anterior, ese paciente tuvo un resultado satisfactorio, digamos que en un mes ya notó una diferencia, nunca había recibido un tratamiento a través del ejercicio y esta explicación. Digamos que siempre el abordaje multimodal es el que tiene que buscar ayudarle a la gente. No hay una monoterapia mágica en los problemas de tendón, eso también está claro hoy en día. ¿Ya? En el caso de la tendinopatía rotuliana, el dolor puede ser persistente hasta 6 meses o más. En el tratamiento es frustrante y la gente tiene que saber cómo manejar o gestionar incluso los síntomas cuando ya hay un problema crónico. Es muy importante promover la autoeficacia, que la gente sepa qué hacer. Ahora, los tiempos de trabajo, como les dije antes, son poco realistas. Muchas veces el paciente lo refieren por 10 sesiones y punto, y quizás hasta el derivador le dijo, no, mira, vas a ir a este kinesiólogo un mes y listo. No es nada tan fácil. Después yo le voy a decir otra cosa y va a ser controversial. Ahora, en relación al dolor también hay creencias erróneas, o sea, la gente cree que le duele porque tiene algo roto y punto. Nosotros tenemos que tratar de desmitificar eso a toda costa. Y tampoco a veces somos capaces de darnos cuenta que el panorama es mucho más complicado porque hay gente que tiene características de hiperalgesia secundaria, como dije previamente, y en las que hay alguna otra característica de sensibilidad central. Ahora, mucho tratamiento pasivo no es lo recomendado y, de hecho, la primera línea de tratamiento en la tendinopatía rotuliana es el ejercicio excéntrico. Todos los ejercicios pueden ser útiles, pero en guías clínicas se recomienda el ejercicio excéntrico. Esa es la primera línea y puede ser con un coadyuvante, que para estos casos sí puede ser algo para manejar los síntomas también. ¿Ya? Ahora, quise colocar este ensayo crossover de la derecha, que es bastante nuevo, del 2020, porque no solo porque está Thomas Graven Nielsen, que es uno de los investigadores más potentes en dolor y en modulación condicionada del dolor. Creo que le va a tocar ese tema, no estoy seguro. Pero Thomas Graven Nielsen lo que hizo acá con este grupo de investigación fue una área chiquitito, o sea, son 20, 21 personas en las que los sometieron a ejercicio isométrico
y después pasó una semana y lo sometieron a otro tipo de ejercicio al mismo grupo de personas, para saber con qué respondían mejor simplemente. Y aquí dice literalmente, en el dolor agudo se suele aconsejar el ejercicio isométrico, pero eso no parece estar respaldado por la ciencia porque no para todo el mundo es lo mismo. Y aquí es ejercicio así isométrico de fuerza, le ayuda a disminuir los síntomas igual, le ayudó incluso a disminuir la hiperalgesia secundaria. Eso se mide en el fondo con el ergómetro de presión, lejos del tendón patelar. O sea, le hacen la ergometría en el tibial anterior y se dan cuenta que después de hacer ejercicio tienes que apretarlo más fuerte para que le duela lo mismo. Básicamente eso es, si queremos simplificarlo bastante. ¿Pero eso qué significa? Que el ejercicio parece tener un efecto regional y más global, es algo sistémico, no es algo local, no es solamente en el tendón. ¿Cuál era el problema? Que claro, esos cambios no duraban mucho tiempo. Hay que buscar algo que genere un cambio más consistente para que esto sea definitivo, pero en una sesión pasaban 45 minutos después del ejercicio y listo, ya pasó, ya no tenía el cambio en la algometría. ¿Ya? Eso es del 2020, pero aquí de todas formas lo que ven aquí a la derecha es una revisión sistemática de doctores y a la izquierda es de terapeutas físicos, bueno, particularmente mezclado porque es el British Medical Journal igual generalmente tiene una visión multidisciplinaria. En el de la izquierda hay 37 ensayos clínicos y la primera línea es el entrenamiento excéntrico. Las futuras líneas dicen que hasta hay como parchecitos o tratamientos tópicos de nitroglicerina que parecen promover la vasodilatación y algo pasa con los tejidos que podrían de alguna forma fomentar la reparación tisular. Hay ensayos que promueven eso como un adjunto, así que no se le puede cerrar las puertas a eso. Y en el de la derecha los médicos dicen, mira, primera línea puede ser PRP, eso fue el 2017, antes de que Rachel Buchbinder sepultara absolutamente eso, pero lo sepultó para el codotenista, no para todos los tipos de tendón. Así que ahí podría ser un adjunto, incluso hay algunos ensayos que dicen, mira, ondas de choque, un adjunto. ¿Por qué? Porque en el de la izquierda, hay un ensayo clínico bastante robusto que comparó las ondas de choque con el ejercicio excéntrico versus las ondas de choque falsas con el ejercicio excéntrico y los resultados fueron equivalentes. Entonces, digamos que chuta, parece que puede llegar a ser media inerte la intervención de ondas de choque, no se sabe muy bien de la dosificación. Algunos dicen que mejor es una dosis baja o moderada que una intensa, pero ahí es la importancia de individualizar los cuidados, ¿ya? Y de entregarle esta información de manera transparente al paciente. Tiene que pasar 3 a 6 meses en terapia física, en 3 meses si no hay ninguna diferencia, se empiezan a ofrecer los adjuntos y cuando se van a ofrecer los adjuntos que sepa también cuáles son las posibilidades para que de esa manera se tome la mejor decisión en conjunto. De eso se trata la toma de decisión compartida, ¿ya? Que nuestras preferencias y nuestras formaciones no se trasladen a influenciar la decisión del paciente. Eso no es fácil de hacer. En tendinopatía quiliana tenemos a la gran Karen Silvernagel a la cabecera probablemente en el mundo, investigando esto hace mucho tiempo. Y nuevamente, la evidencia más contundente es la terapia de ejercicio. Si tenemos un paciente que tiene factores psicológicos influenciando el comportamiento del dolor, por supuesto que la psicoterapia debería también ser un tratamiento importante, pero si el predominio es no susceptivo, si es un sujeto que tuvo un cambio en la carga, que le duele cuando corre, cuando salta, que ha tenido que dejar de entrenar y hacer ejercicio, ahí depende de cuánto esté impactando su vida, pero lo importante también es evaluar en la examinación inicial con el rango de movilidad, porque se dice que con la dorsiflexión, si es que está limitada, ya es un factor de riesgo que podríamos nosotros atacar. Hacemos pruebas de resistencia de desempeño, eso es muy sencillo, el paciente se tiene que ir poniendo en punta de pie y cuantificamos cuántas veces lo puede hacer en un minuto, una pierna versus la otra. También se puede hacer una prueba de fuerza, en la clínica eso no es tan común porque seríamos eso cinético para hacerlo de forma objetiva. Y también se utiliza obviamente la intensidad del dolor con la escala numérica de 0 a 10 y punto, que no es lo mismo que la escala visual análoga, ahí no hay números, hay dos extremos y punto. Lo que hacemos en la práctica, lo más comparable, siempre es la intensidad del dolor en escala numérica. Eso probablemente va a ser más rápido que la encuesta de resultados. Y la encuesta de resultados por excelencia para los pacientes con problemas de tendón, independiente de si eres médico, psicólogo o kinesiólogo, debería ser las encuestas VISA. Esas son las encuestas de tendinopatías. Y en este caso la VISA A es la de tendinopatía aquiliana. La visa P de tendinopatía patelar. Y así hay más de una para que sepan que pueden buscar esa, porque hay unas que están ya validadas, causa español, están disponibles. Y hay gente que a veces ya con el dolor que han desarrollado tienen miedo. El tendón de Aquiles, digamos que dentro de los tendones del cuerpo humano, el que se rompe más comúnmente y la gente sabe lo que pasa cuando se corta y han visto esto alguna vez en una imagen, en un deportista. Entonces cuando les duele el tendón de Aquiles, parece que eso está vinculado a ese miedo a moverse. Así que Karen también aquí invita en este estudio, dice, mira, no es tan común,
que la gente con problemas de tendón tenga kinesiofobia. O sea, de hecho, la gente con tendinopatía de codo, por ejemplo, no es común que tengan kinesiofobia, les duele, a veces evitan, pero no es que les dé miedo moverse en realidad. En el caso de la tendinopatía aquiliana, a estas personas les da miedo saltar, les puede dar miedo correr, tienen que al menos tratar de evaluarlo. Hay encuestas para eso, lo mínimo debería ser en la historia clínica, decir o preguntar si le da miedo moverse. Si te dice que sí, añade una encuesta para poder medir algo. Y lo otro también es si es que cree que el ejercicio le puede hacer daño. Si te dice que sí, añade una encuesta adicional. ¿Ya? Como para hacer una especie de tamizaje o screening. Ahora, la parte está interesante. Este salió el 2021. Aquí está gran parte de los que ya hemos hablado antes. Bueno, está Peter Marares, está Shane Docking también, que son investigadores de tendón connotados. Aquí se trató de medir la eficacia de la alza de talón versus el ejercicio excéntrico. En 3 meses, la alza de talón andan muy bien, literal. La encuesta VISA mejora en los dos, pero un poquitito mejor en el alza de talón. O sea, la gente que hizo el ejercicio, sí, mejoró en síntomas, mejoró en función, pero por lo menos debería tratar de ofrecer las dos alternativas y ver cómo responde. No podemos decir que para todo el mundo el alza va a funcionar. De partida, bueno, aquí es tendinopatía de porción media, o sea, digamos que suele diagnosticarse, por así decirlo, síntomas de 2 a 6 centímetros en el tendón. La insercional es la que está más orientada, así como casi apuntada en el calcáneo. Esto cuando ocurre, del punto de vista, uno diría que la subcategoría de la tendinopatía es compresiva, o sea, a la gente le duele la dorsiflexión. Cuando es eso, la talonera genera un cambio rápido y la idea es también hacer una comparación inmediata. O sea, tú le puedes hacer una asesoría el mismo día, le pides que haga una sentadilla y le duele, que suba una escalera y le duele, le pone la talonera y ya no le duele. Le dices, mire, la literatura recomienda como primera línea el ejercicio excéntrico, pero estudios nuevos, como este, han podido demostrar que el uso de talonera en algunas personas puede generar un resultado equivalente. Así que vamos a prescribir la talonera, vamos a prescribir inclusive el ejercicio, a ver si podemos incluso potenciar el resultado para que sea un abordaje multimodal y me vuelve a ir en un par de semanas. Aquí la comparación fue en 3 meses, el resultado es positivo. ¿Ya? Y bueno, ejercicio excéntrico, esto está como, digamos, orientado al protocolo de Alfredson, que era como, entre comillas, exclusivamente excéntrico, o sea, te ayuda a subir el pie y bajas solamente con uno, y baja exclusivamente lentito bajando, o sea, la subida con los dos, la bajada es la que cuenta. En realidad sabemos que igual hoy día hay literatura de que otras cosas pueden funcionar, no es solamente lo de Alfredson, y de eso vamos a hablar aquí también. En la izquierda se hizo la comparación del protocolo de Alfredson, que es solo excéntrico, con el protocolo de Supernagel, que es concéntrico-excéntrico, y los resultados pueden ser equivalentes en 6 meses y un año de seguimiento. Así que si me dicen, ¿el mejor ejercicio? Bueno, muchas veces dicen, depende. Sí, la respuesta es depende, pero la clave, ¿de qué depende? Tienes que hacer las pruebas físicas, tienes que analizar a la persona y eso también está muy de moda. Todos dicen, no, eso tengo que individualizarlo. ¿A qué se refiere? ¿Qué crees que individualizar? Bueno, se refiere, por ejemplo, a que el paciente le pidas que se ponga en punta de pie. Si le duele ponerse en punta de pie, entonces hazlo bajar nomás, no solo subir. Puede ser así de sencillo. Pero la clave en el problema de tendón, y esto es válido para extremidad superior e inferior, es que el paciente puede hacer ejercicios con dolor, pero ojalá que no esté agravando la intensidad cada vez que los hace. Para eso se recomienda hacer un monitoreo por una hora después, y por 24 horas es esencial también. Si no, perdura 24 horas el síntoma, todo bien, mensaje claro, la capacidad tiene que ir cambiando con el tiempo. Y el dolor también. Vamos a buscar el mejor resultado posible. A quien le gusta leer guías clínicas, le recomiendo esta, de los Países Bajos. Ellos tienen guías clínicas de varias cosas interesantes y ahí lo que me gusta es que realmente es atractivo para la lectura y para la vista porque aparecen algoritmos súper choros, fáciles de seguir, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que hay que decir y lo que no hay que decir, lo dice literalmente. Por ejemplo, enfatiza el que no deberíamos usar la imagen para el pronóstico y tampoco para el tratamiento. O sea, si tú estás pensando en tomar una imagen a un paciente con tendinopatía, podría tener fines diagnósticos solamente para eso, y también diagnóstico en relación a que puede servirte para descartar, para diferenciar algo grave, cuando la sospecha en el fondo es de que algo pasó con el tejido, o que hay una lesión que ocupa espacio, o que hay un dolor que no es mecánico, etcétera, ¿ya? Pero si el paciente tiene un comportamiento característico de tendinopatía adquirida con carga, 3 meses, de hecho, en estos países le dicen, vuelva en 3 meses. Ni siquiera lo hacen hacer así como 10 sesiones, no. Le dicen lo que tiene que hacer. Si la gente entendió, si no hay ningún cambio en un par de semanas, vuelve antes, pero si no, hay que darle 3 meses de oportunidad. Y en realidad eso es tratamiento conservador de ejercicio. Es la primera.
Y esto de que la imagen no se debe usar para el seguimiento es importante, porque no esperamos un cambio en la imagen para que haya un cambio en el dolor y en la función. Es decir, la gente sea tranquila. ¿Ya? Bien. Aquí Kieran O'Sullivan, que es uno de los investigadores también del grupo de terapia cognitiva funcional, quiso analizar un poquitito más en encuestas y, bueno, un estudio cualitativo para saber qué es lo que la gente piensa, cuáles son sus experiencias, qué es lo que de cierta forma también percibe cuando tienen dolor. Y la idea es darnos cuenta de que por más que creemos que a veces, claro, es nociceptivo, está en el tendón y sería todo, hay gente que tiene miedo, hay gente que no sabe cuál va a ser su futuro, porque ahora les duele el tendón de Aquiles todos los días. Eso genera incertidumbre y de cierta forma lo que queremos es darle un poquito más de certeza a la gente. Incluso nosotros como clínicos, cuando nos ha dolido algo, a veces tenemos miedo. Sabemos que el sistema nervioso juega un rol, sabemos que nuestras creencias, nuestros pensamientos juegan un rol, pero si te duele la espalda y no te puedes mover, probablemente va a ser fácil que te muevas, independiente de lo que diga la ciencia. Y lo mismo pasa con el tendón de Aquiles. Si cada vez que estás haciendo lo que más te apasiona, que es correr, te duele, empiezas a preguntarte si es que vas a poder seguir corriendo en la vida, ¿no? Hay que tratar de analizar eso con una encuestita, por lo menos, y más valioso aún, con una conversación sincera, como una conversación de café, como que con la gente esté tranquilamente conociéndolos, no con una distancia en el fondo de un computador al medio, un escritorio gigante en el que no te puedas relacionar. Somos pares, estamos ahí para ayudarlos. ¿Ya? Ahora, para ir cerrando esta última parte de aspectos importantes para el abordaje clínico, tenemos algunas certezas, ¿eh? No todo es incertidumbre. ¿El dolor se permite? Sí. Lo que no me gusta es que esta escala dice literalmente high risk, o sea, la traducción literal es zona de alto riesgo. La gente, si no le explicaste a qué se refiere eso, cree que el alto riesgo es de romperse algo. Eso no es así, el riesgo como de una agudización, o sea, hacer ejercicio en esa zona de alto riesgo en intensidad de síntomas es porque probablemente va a ser más vulnerable, más probable que al día siguiente le duela. Y si tú se lo dices el día uno y se lo estás comunicando de forma clara, mira, si le duele más, en estos escenarios tengo que demostrarle que el dolor no es equivalente a un daño. Eso no es tan difícil de hacer. Suena fácil decirlo, pero demostrarlo no es tan fácil. Podemos pedirle que se ponga en punta de pie y le dolió. Después bajó, se le pasó. Hágalo varias veces. Y hasta a veces se le pasa. Si esa es la respuesta de hipoalgesia inducida por el ejercicio, y con mayor razón tratamos de explicar que el dolor es protector, es fisiológico, es como que nuestro cuerpo sabe que algo está pasando en esa zona y produce esta respuesta. Pero se puede permitir que duela mientras sea tolerable. Y más que la escala numérica, hoy estamos migrando a usar la palabra tolerable, porque el dolor es una experiencia personal, no es algo solamente físico, involucra muchas cosas, y hay gente que te mira y te dice, no, no sabría poner el número. No es importante el número, lo importante es usted, es su experiencia. Y si es tolerable, estamos bien. Bueno, y yo estoy seguro que le va a hablar más de esto, pero si te dice, no, si a mí cuando me duele, como que igual me gusta, se me pasa después. Ah, bueno, si te dice eso, ya sabes ya que probablemente ese paciente va a tolerar de otra manera las intervenciones, incluso con el dolor, como algunas cosas como intervenciones locales, como el masaje transverso, cosas así, que ya no se usan porque no tienen mucho sustento, pero no les digo que el N no sea igual a uno, ¿eh? El N siempre es igual a uno, o sea, el que tengo enfrente, si me dice que cuando se hace masaje y le duele, le genera alivio, probablemente vamos a hacer masaje como adjunto, o vamos a hacer algo como adjunto que promueva la modulación del dolor, eso es importante. Sé que a veces algunos colegas me han tildado como que todo lo hacen evidencia y eso no es tan así. La evidencia científica o la práctica de esa evidencia involucra el expertise, que no es lo mismo que la experiencia. Yo diría que es como saber leer al paciente que tienes enfrente y sus preferencias, porque son esenciales. ¿Ya? Si tienes al sujeto sufriendo enfrente tuyo mientras hace ejercicio, cambia el ejercicio. Eso sería más simple. Ahora, esta es la parte en la que John Hicks hizo una publicación el año pasado en la revista Lancet, en reumatología en particular, y está hablando de esto que conocemos como sensibilización central. No sé si decir que conocemos o que desconocemos, porque es bastante complejo. No hay un marcador biológico en la clínica, pero tenemos hartas pistas de cuándo hay procesos centrales involucrados, o cuando ya el paciente tiene hiperalgesia secundaria, alodinia secundaria, dicen en Australia, cuando hay alodinia en diferentes partes y no es como cuando tienes un trauma, y cuando tienes un trauma y tienes alodinia, eso es probablemente sensibilización periférica y es común. Es común. Por ejemplo, si te sacaste un cuerito en el dedo,
Después te toca y te duele, el tacto duele. Eso es alodinia. Es común que tenga alodinia en una parte delimitada, no significa que tenga sensibilidad central la persona, ¿ya? Ahora, cuando la persona te cuenta que hasta el roce de la sábana y la ropa en diferentes partes le duele, que cuando el viento sopla le duele más, y que, ahí empieza a sospechar de otras cosas. Pero tenemos esta gráfica de termómetro donde sabemos que poca probabilidad de sensibilidad central en tendinopatía de extremidad inferior. Lo dice literalmente ahí. Y empieza a aumentar en la medida en que nos vamos hacia la derecha, donde sale la fibromialgia, sale el dolor de cuello traumático cuando la gente tiene un latigazo, que no tiene que ver con la cantidad de lesión. De hecho, muchas de esas cosas no tienen que ver con daño tisular, ¿ya? La migraña, el dolor de cabeza tipo tensional, que también sabemos que hay que hacer o que se puede hacer para tratarlo, pero si no cambias el estresor, si no cambias lo que desencadena la cefalea en esa persona que es tensional, el ejercicio, las técnicas manuales van a ser adjuntos nomás. Tiene que haber un cambio mayor para que realmente el panorama sea más positivo, ¿ya? Ahora, esto también está, bueno, este es un complemento en realidad porque este artículo de la Lancet es más nuevo, pero este artículo de la JOSPD en la que los investigadores de tendón más Lorimer Mosley trataron de ver qué pasaba con el procesamiento sensorial en las personas con y sin tendinopatía, aquí es cuando se dan cuenta que efectivamente la gente que tiene tendinopatía en la extremidad inferior parece ser mucho más local el problema, o sea, es mucho menos frecuente que la característica de sensibilización. Pero si un paciente que en el diagrama del dolor ya te marcó un mapa grande, si hay un paciente que te dice que el dolor ya no es como a punta de dedo, o algunos dicen que en el tendón patelar deberían ser como 2 deditos y punto. Ya no, si es la rodilla por todas partes y la pierna, hay que empezar a pensar que hay casos que salen de la norma común. Y eso quise colocar aquí porque esto se los voy a recomendar. A mí me gusta mucho leer los case reports, aunque son como la base de la pirámide, así como que algunos dicen, ah, eso es la experiencia de alguien, no vale nada. Bueno, te sirve para saber qué es lo que hicieron, cuál fue el resultado, tomar ideas en la práctica. A veces eso puede generar reconocimientos de patrones y obtener buenas respuestas en la clínica también. Aquí habían 3 personas con tendinopatía que habían tenido una mejoría en la sintomatología y en la función, pero no se había resuelto el panorama por completo. Y lo choro es que lo que hicieron fue incluir educación en neurociencia. Y así fue como fue cambiando el problema. Ahora, no significa que hayan hecho neurodinámica y que eso resolvió el panorama. Tampoco significa que tenían específicamente dolor neuropático, eso no es lo que dice aquí por si acaso, ¿ya? Pero parece ser que en esos casos más complicados hacer educación como un adjunto y hacer sentido juega un rol importante. Y como no todos lo sabemos todavía en términos del ejercicio, aquí quise colocar un par de ensayos que son súper nuevos de revistas prestigiosas también. El SEXY, la investigadora se la mandaron aquí con el nombre porque este se llama SEXY Trial. Aquí lo que hicieron fue investigar en el dolor de hombro particularmente qué efecto tenía agregar más carga semanalmente por 6 semanas. Son 200 personas, 100 fueron tratadas de forma normal o convencional con terapia física también. Los otros 100 se les pasó una banda elástica, les pasaron un dispositivo para medir en el fondo cuánta carga tenía la banda y para que hagan ejercicios controlados, concéntricos, 5 segundos isométricos y excéntricos. O sea, estaba como bien medida la cantidad de carga que había semanalmente. No es muy alentador el resultado porque aquí dijeron, parece que hablar tanto de la carga y agregar carga fue como apresurado, porque no hayan diferencias versus hacer el tratamiento convencional. O sea, claro, la conclusión es un poco dramática, así como agregar más carga nos genera una mejoría. Mm, ¿Será que esa carga fue insuficiente? ¿Será que esto fue genérico y no se individualizó? No lo sabemos. Los investigadores siguen diciendo en todo caso que es muy importante el ejercicio. Ahora, ¿cuánto y cómo? Eso es lo que estoy incierto. Y el GRAPS Trial, que aparece en la derecha, es un área mucho mayor, son 700 y tantas personas, y también aquí se trata de investigar más la frecuencia y sobre todo de la terapia física. Entonces lo que hicieron fue meter a 174 personas a ejercicio 6 sesiones, oralmente, son 6 semanas, a 174 a consejo de mejor práctica, o sea, un terapeuta físico los empoderaba, les explicaba qué es lo que puede suceder y qué es lo que tienen que hacer. Y en ambos casos también hubo grupos en los que se considera la inyección después del ejercicio, o la inyección y luego la mejor práctica. Aquí no hubo diferencia a los 12 meses. ¿Será que entonces a la gente mejor le decimos que haga una sesión y punto? No lo podemos generalizar. Va a depender del nivel de compromiso de tu paciente, de entendimiento, de facilidad o acceso a hacer ejercicio, de cómo entiende el mensaje. Entonces lo que puedes hacer es literalmente decirle, mira, hoy día hay algunos estudios bien revolucionarios que han comparado el efecto de hacer muchas sesiones o hacer una y un seguimiento. Y los resultados pueden ser equivalentes.
Entonces, si usted siente que se puede comprometer y entiende el mensaje y sabe lo que hay que hacer, podemos hacer una sesión y controlar la próxima semana si es que ya hubo un cambio, porque si es que ya hubo un cambio, el resto va a depender de usted. Y si es que no hay ninguna diferencia y un paciente con sensibilidad mayor y una intensidad o una tendinopatía reactiva, probablemente tenga que hacerle un seguimiento mayor. Si es un paciente adulto mayor que no tiene acceso a hacer ejercicio por su cuenta y no puede salir a una plaza y no tiene banda elástica, bueno, quizás también se justifique que esté con un terapeuta más tiempo, ¿ya? Pero es bueno que se transparente eso, porque a la gente en una sesión, si logras transmitir este mensaje claro, probablemente ya en la segunda te vas a encontrar con una diferencia importante y el resto lo va a dar el tiempo también, ¿ya? Ahora, con y sin inyección, cuando la gente tiene dolor de intensidad alta, 7 o más, no es severo, la inyección es una alternativa. Eso fue también lo que dio como conclusión el support trial. Ahora, en el anterior, con o sin inyección, el resultado es el mismo. A corto plazo, efectivamente, en el hombro en particular, estamos hablando ahora de estos estudios, la inyección de corticosteroides sí ayuda en la reducción de los síntomas, pero eso suele ser en las 6 semanas primeras y punto. Y tiene efectos adversos asociados, en respuesta a veces asociada a otro riesgo de que se pueda lesionar o dañar un tendón. O sea, eso se solía hacer antes, se inyectaba el tendón y había gente más vulnerable después a cortárselo en el tendón de Aquiles, por eso no se aconseja la inyección de corticosteroides en el tendón patelar, tampoco se aconseja literalmente. En el hombro se sigue alentando solo como control sintomático mientras el mensaje sea claro y tienes que explicarle al paciente. Yo, que no soy médico, se lo explico, pero los médicos deberían explicárselo, esos son los consejos hoy día, incluso de la práctica de los doctores, obviamente, pero que le digas a la persona que una inyección con o sin imagen guiada resulta en los mismos resultados, para la redundancia. Y por otra parte, una persona con dolor de hombro, con o sin inyección de corticosteroide, en el mediano y largo plazo, 3 meses y más, el resultado es equivalente. Entonces, ahí no podemos llegar a la conclusión de decir, la inyección no sirve. No es tan así. De lo que depende es de la persona y su irritabilidad. Si es una persona que no tolera ningún ejercicio y cada movimiento le genera un dolor intenso, probablemente va a ser muy desafiante someterlo a terapia física. Se puede ser un adjunto, porque todos hemos tenido algunos pacientes con un fenotipo que es difícil de leer, pero te dicen, no, mira, yo en el pasado me traté, me inyectaron y se me pasó. O sea, le inyectaron corticosteroide y la literatura dice que no sirve, pero tuvo 3 años sin dolor de hombro. Entonces, esas son las cosas que salen de la norma. Por eso la medicina de precisión está avanzando como a que sea un fenotipo individualizado, que es como lo que queremos hacer nosotros en Kine, pero que no es nada fácil, así como individualizar todo desde el punto de vista de intervenciones. Ahora, yo sé que todos ustedes conocen a Jill Cook y su protocolo de ejercicio isométrico de 45 segundos y todo ese tipo de recetas. Y lo que hicieron aquí los investigadores fue, a ver, veamos si están así. Se dan cuenta que los ejercicios isométricos no es tan contundente la hipoalgesia. No en todo el mundo es exactamente igual. En las personas, de hecho, por ejemplo, con fibromialgia, el ejercicio isométrico puede inducir hiperalgesia. Así que, ¿cuál es la clave? No le digas al paciente que es un ensayo y error. Pero sí le puedes decir que tenemos que hacer un par de pruebas que son ensayo y respuesta. Porque cada persona puede responder de manera distinta y quizás va a ser fácil en términos de tiempo, de implementación, hacer el ejercicio isométrico es muy sencillo. Se lo graba, se lo transmite, lo puede hacer en telemedicina, es muy sencillo. Y evalúas qué es lo que pasó. Y si eso le genera una respuesta adversa o tiene un síntoma muy intenso, entonces pruebas de otra manera. ¿Ya? Así que bueno, no es para todo, no hay receta. En la gente en la que no hay ninguna patología, el ejercicio induce analgesia. En la gente en la que hay patologías, no es en todos igual. Eso en resumidas cuentas es lo que hemos descifrado con los años también a través de los investigadores. Por otra parte, en la derecha, de hecho, Benjamin Smith, en esta revisión que fue el 2017, trató de investigar particularmente en el dolor crónico si el hacer ejercicios deberían o no ser con dolor. Se dio cuenta que la conclusión era afortunadamente equivalente, o sea, con o sin dolor el resultado puede ser favorable en el tiempo, pero incluso podemos leer esto de una manera diferente en la que entendemos que ejercicios con dolor en un paciente que tiene factores psicológicos puede generar un impacto mayor, porque tú le estás demostrando que hacer ejercicios con dolor no es hacerse daño. Así que si es el caso que tienes enfrente, trata de usarlo como una evaluación y como un mensaje educativo potente también. Ahora, la clave parece estar también en la prevención y promoción. Y en los últimos años han aparecido algunos estudios que dicen literalmente que hacer ejercicios pesados, excéntricos, 2 veces a la semana, o hacer ejercicios de fuerza,
ayudan a reducir mucho el riesgo de lesiones de tejido blando, o sea, de desgarros literalmente, y también de otros tipos de lesiones relacionadas al sobreuso, como lo son las tendinopatías, ¿ya? Así que si puedes llegar a reducir en un tercio o hasta un 50%, dicen en esta revisión, la aparición de esos síntomas, a los deportistas va a ser más fácil explicarles la importancia de hacer ejercicios de fuerza y no solamente de lo que les gusta hacer. Incluso a las personas sedentarias, yo también les explico, no basta ser un guerrero de fin de semana. Si quieres reducir el riesgo de lesión, el calentamiento es esencial y también el ejercicio de fuerza. Al menos un par de veces a la semana porque aplica el principio de reversibilidad a los músculos. Puedes hacerlo un mes, 2 veces a la semana, lo dejaste de hacer y ya el beneficio se perdió. ¿Ya? Bien, estamos avanzando a la parte relacionada a integrar algunas cosas. Son lechitas del modelo de discapacidad y dolor. En los pacientes con tendinopatía, ya hablamos de las comorbilidades y este es un modelo que de cierta forma desarrollaron no solamente Chad Cook como terapeuta físico, sino que también Yannick Toussaint-Laflamme, que es psicólogo, hizo un PhD investigando más psicología que otra cosa, y su esposa, que de hecho era terapeuta o me parece que asistente social. Y llegaron a este mapa que nos dice, mira, en el dolor hay diferentes directrices y conductores que van a influenciar el dolor y la discapacidad. Si eso lo aterrizamos a lo que está pasando con los problemas de tendón, hoy día sabemos que hay factores nociceptivos relacionados. El tendón en sí, las lesiones de tendón, los pacientes operados de tendón, o sea, hay una fuente nociceptiva en muchas de esas personas. Debería haber una para que tengan el diagnóstico de tendinopatía, de hecho. El caso de las disfunciones que están relacionadas al sistema nervioso no está todo claro. Hay más incertidumbre, parece ser que es más común en extremidad superior que inferior, pero tampoco podemos generalizar. En el caso de las comorbilidades, trata de atacar de alguna manera los trastornos del sueño, los trastornos del colesterol y también la diabetes, hacer sentido, el paciente muy reactivo, ejercicio aeróbico, y ojalá tratar de alcanzar al menos lo mínimo recomendado por las guías internacionales, de los 150 a 300 minutos a la semana, actividad física, que tiene que ser de acuerdo a sus preferencias cuando hablamos de ejercicio aeróbico, ¿ya? En los conductores o factores contextuales hay que tener en cuenta los determinantes sociales de salud. No sacamos nada con un paciente que tiene un descanso, digamos, una licencia médica de un mes, en quien está increíble y creemos que es un éxito y vuelve a trabajar y nada cambia. Ahí hay que tratar de transmitir algún otro mensaje también. Y por otra parte, los conductores cognitivos afectivos o la dimensión psicológica, tenemos que hacer un escaneo de la presencia de ansiedad, depresión, o en el caso importante también de la catastrofización, que es uno de los predictores más potentes de desarrollo de dolor crónico. Así que incluso en experiencias de personas con dolor agudo, tenemos que hacer esto para que ese escaneo nos permita llegar, obviamente, a educarlos de mejor manera. ¿Ya? Y bueno, en esas conversaciones valiosas, estos investigadores trataron de darle peso a lo que describió Louis Gifford. El gran Louis Gifford ya no está con nosotros. Él siempre dijo que a la gente deberíamos explicarle qué es lo que les pasa, cuánto tiempo tomará, qué puedes hacer tú como terapeuta para ayudarlos, qué pueden hacer ellos para ayudarse a sí mismos. Y bueno, la escuela de Alan Lowe agrega una quinta pregunta, que es cuánto me va a costar en términos económicos, para que tengan en mente los factores contextuales incluso. Esa encuesta o evaluación cualitativa no es un área muy grande, pero está Dan Ron ahí, los investigadores también lo que hicieron fue dar de ver si es que realmente eso que proponía Louis Gifford, que nunca nadie después estudió, tenía sentido. Se dieron cuenta que la gente justamente estas son las cosas que quiere obtener respuesta, independiente de la profesión en la que estés practicando, si eres profesional de la salud, trata de explicarle de alguna manera amena qué es lo que le sucede, ojalá lejos del modelo biomédico, que es difícil, porque en la tendinopatía algo está pasando con el tendón, tienes que tratar de hacer sentido. Y en el cuánto tiempo tomará, yo he hablado ya de plazos de tiempo, la gente quiere saber información, o sea, tú le puedes decir, vamos a esperar entre 2 o 3 meses, en la mayoría de las tendinopatías suele ser así, en la tendinopatía rotuliana dije yo que eran 6 meses, pueden ser entre 3 y 6 en estricto rigor. En el caso de la epicondilargia, las cosas pueden mejorar en los primeros 3 o 4, y a veces espontáneamente esperarías que cada mes después siga mejorando. Pero nuevamente la importancia de entregarle estrategias como tipo promover la autoeficacia, porque la gente quiere saber qué pueden hacer ellos mismos para ayudarse. Así que ahí el que le hagas ahora un video educativo, que les grabe las instrucciones, que hagas todo personalizado, toma más valor aún. Ahora, si la persona te dice que la terapia física no le va a reparar el daño que ya tienen, tienes que tratar de transmitirles que no es necesario eso para obtener un beneficio. Y creo que ahí esto va mucho más allá de decirles que un daño tisular no es sinónimo de dolor, tratar de demostrárselo. Y por otra parte, lo que valoran las personas que tienen dolor, también se hizo esta revisión de la revista Pain, salió el año pasado,
Javier Lick lo que hizo aquí, en un N de más de 300 personas, fue tratar de entender a gente que había recibido intervenciones de educación en dolor, lo que la gente, con encuestas después, valoraba. ¿Qué es lo que más le hizo generar un cambio en el panorama del dolor persistente que estaban experimentando? No es específico para tendones, estamos hablando de dolor. Esta está orientada en el dolor. Así que vamos bien. Lo importante aquí fueron tres cosas. Yo coloqué el bonus track, porque creo que es importante transmitirles lo bioplástico que somos los seres humanos. En el caso de los pacientes con problemas de tendón, querés que los tendones de alguna manera se adapten. En los pacientes que tienen osteoporosis, querés que los huesos se adapten. En los pacientes que han tenido un desgarro y una lesión ligamentosa, querés que los tejidos blandos se adapten. Todos los tejidos pueden cambiar, no solamente el tejido nervioso, no solamente la neuroplasticidad lo que tratamos de promover, sino que el concepto de que somos bioplásticos. Y así como tenemos un problema, podemos salir de ese problema también. Las tres ideas más importantes son: el dolor no significa que mi cuerpo esté dañado. Cuando la gente entiende eso, puede haber un cambio en el curso de su condición. Los pensamientos, emociones, situaciones de la vida, las experiencias que has tenido, afectan el dolor. Y podemos rememorar el caso que les conté de este paciente que cuando está en una situación estresante en el trabajo, le duele el codo. El sujeto, cuando ya entendió que eso era porque hay otras cosas relacionadas a la respuesta del dolor, se tranquilizó, le restó importancia, empezó a practicar mindfulness, salía un poquitito de donde estaba trabajando, respiraba y se le pasaba. Llegaba a la casa, hacía ejercicio y se le pasaba. La idea es inspirar un cambio de conducta, y eso es muy difícil, pero todos los expertos en dolor persistente nos han llamado, nos han invitado a formarnos más en coaching o en entrevista motivacional, más que en la última técnica o chupada del mate, porque parece que no va por ahí la cosa. Y por último, que la gente entienda que puede reentrenar el sistema de dolor sobreprotector. La gente no se puede ni tocar, cuando tú les pides que se muevan, no se pueden mover, tienes que darle un mensaje esperanzador. Eso no es para siempre. Y tratar de demostrárselos, que ahí es donde está el desafío. Esto es un punto de vista nomás de la Joe Spirit también, donde nos invitan a ser como un camaleón clínico, tratar de balancear el conocimiento, la complejidad, cultivar un poco más la curiosidad en la gente. Yo lo que suelo hacer es grabarles mensajes educativos incluso, o sea, cuando ya les he explicado algo, les digo: mire, estamos terminando, quiero que me grabe un video, yo le voy a explicar un par de cosas de todo lo que hemos hecho en esta interacción, desde que lo examiné, la entrevista, lo que hizo con el ejercicio. Yo dije muchas cosas, algunos mensajes que son valiosos, y está demostrado que para aprender hay que repetir. Así que quiero que esto lo grabe, porque le quiero comentar algunas cosas de nuevo. Y la gente ahí se da cuenta: chuta, a este sujeto le interesa que yo entienda realmente. Eso toma más peso. Y después le puedes mandar un video, le mandas una infografía. En nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro, pareciera ser que toda la información visual tiene un peso agregado especial. Si le muestras una infografía al paciente, si le haces un dibujo, es mucho más probable que entienda. Así que toma eso como referencia, porque yo lo que también estoy haciendo es tomar las infografías que hay, por ejemplo, de la Joe SPD, cuando sale una guía clínica, o por ejemplo estas que mostré de la British Medical Journal. Sale no sé, un paper que cambia las políticas públicas, los investigadores hacen una infografía para que la gente sepa. Tradúcelo, explícaselo a la gente y se lo mandas. Sale un dibujito y dice qué puedo hacer, cuánto va a tomar, qué no debería hacer, ese tipo de cosas. Con eso ya le estás dando información contundente para influenciar el comportamiento que tienen después. ¿Ya? Sé consciente de las preferencias de la gente. Son únicas. Nosotros deberíamos respetarlas. ¿Ya? Eso es lo que dice acá de cómo ser un camaleón. Este salió la semana pasada. Ya lo leí, está bien interesante. Es el abstracto preliminar y puedes acceder al artículo completo, pero es el manuscrito. Habla de cómo nosotros deberíamos estar entregando una práctica psicológicamente informada, cómo deberíamos entender el dolor en el modelo biopsicosocial, y una de las frases más emblemáticas que quise destacar y copiar literalmente es que para promover la autoeficacia de la persona tiene que entender que el que está a cargo de todo eso es él o ella. ¿Ya? Aquí se unió la Universidad de Yale con la de Duke, con diferentes centros de investigación, expertos de psicología, psiquiatría, fisiología. Es una línea investigativa interesante. Y lo que quieren hacer es que en cuanto a políticas públicas haya mayores cambios, para que la gente con dolor crónico sepa automanejar lo que les está pasando, porque no les podemos ofrecer una cura. Y a veces nosotros en los objetivos específicos que nos enseñan a tildar estas cuestiones así como con los objetivos SMART, acrónimo, paciente que tiene una creencia errónea, yo tengo que educarlo. Siempre el objetivo es como educar, pero en realidad deberíamos cambiar un poco el foco de atención, que el objetivo de la educación
es aprender. Y eso deberíamos ser capaces de medirlo de alguna manera. Es muy difícil, hay encuestas de resultados para esto, pero por lo menos puede hacer algunas pruebas que sugieren los expertos, que es decir al paciente, mire, ¿qué entendió en este proceso? ¿Cómo le explicaría esto a los demás? Cuando sus pares, cuando la sociedad le digan que no se mueva, ¿qué le va a decir usted? Tratamos de alguna forma de que lo que estamos tratando de lograr en esas 4 paredes trascienda, que llegue a las personas. Porque si no, no estamos viendo el panorama completo y tenemos que transmitir esto a la sociedad. ¿Ya? Trata por lo menos de distinguir, independiente de la profesión, de la salud. Si sabes y te ha gustado mucho aprender de dolor, tratamos de descifrar si el predominio del comportamiento que tiene un paciente es central o es periférico. No me refiero a tildar de nociceptivo, neuropático, nociplástico. Esas cosas no se le dicen generalmente a la gente. Es como cometer el error de decirle el dolor se produce en el cerebro. Es una falacia medio lógica. Algo de filosofía ahí detrás, así que a Leo le gusta ese tema, se lo voy a dejar a él. Pero es simplificar demasiado. ¿Cómo le vamos a decir, no, si el dolor está en el cerebro? Decirle que el dolor no se produce en los tejidos tiene sentido, porque siempre es una interacción extremadamente compleja. El dolor sí está en los tejidos, porque la gente lo siente en los tejidos, necesita un cuerpo para sentirlo. Pero lo que tratamos de, por lo menos, descifrar es poner en la balanza, a ver, ¿será esto un mecanismo predominantemente periférico? Como cuando te cortas la piel, como cuando te quemas el dedo, como cuando tienes un desgarro. ¿O será esto un mecanismo predominantemente central? Como cuando tienes problemas en tu vida personal, en tu trabajo, cuando tienes depresión, cuando cursas con otras patologías de base, o cuando incluso los pensamientos hacen que te duela algo en el cuerpo. A eso tratamos de dirigirnos. Hacer esa diferencia, porque eso sí es bueno que la gente lo sepa. Si tienen un problema predominantemente central, entonces yo no voy a tratar localmente los tejidos. Con mayor razón trato a la persona. Y lo refiero a psicoterapia, lo hago hacer ejercicio aeróbico, lo hago hacer cosas que les gusten hacer, que tenga más sentido eso. ¿Ya? Bien, esta es una cita de David Butler y tiene relación con la kinesiología. Yo creo que puede aplicar a prácticamente todo. Me tendrían que decir después si es que hay algún psicólogo o doctor que esté mirando esto, si no es diferido, me lo transmiten después, pero lo que más ha cambiado en nuestra profesión es entender, es como abrir los ojos. Los resultados no dependen de nuestras técnicas, sino que dependen de nosotros, de qué es lo que estamos transmitiendo nosotros, de cuán acogedores o cálidos podemos ser con la gente, de lo que somos capaces de modificar en cuanto a inspirar un cambio de conducta. Y eso no te lo enseñan en la universidad, es difícil. Así que vamos a cerrar pensando en que tenemos que transmitir de manera clara, independiente de que no todo el mundo le hagas educación en dolor, explícales qué les pasa, cuánto tiempo va a tomar. Eso no es hacer educación biomédica, es una perspectiva más moderna de cómo educar respecto a la condición, pero sin hablar de palabras catastrofistas y usar terminología que a veces puede ser devastadora para la gente. Para eso tenemos que tomar realmente en cuenta el modelo biopsicosocial. Entendemos la interacción compleja que hay aquí. Hay personas que tienen las mismas características en los tendones, a algunos les duele y a otros no. Algunos tienen problemas psicológicos y otros no. Algunos tienen otros problemas en la vida y otras enfermedades también. Todos los detalles son importantes. Bueno, si conocen a Mick Tacker y un modelo que él también sustenta hoy día de que el dolor es emergente, de alguna manera sabemos que está hablando de patrones predictivos del cerebro y esto lo muestra Lorimer Mosley. Si no han visto un video que se llama Doma a la bestia o Tame the Beast, hay medio minuto en el que muestra el experimento de una respuesta condicionada de Pavlov y muestra un investigador poniendo una campanita con un plato de comida, aparece el perro y saliva. Y en el fondo lo que está tratando de transmitir con eso es que con un estímulo condicionante se puede generar una respuesta condicionada. Con el dolor puede pasar lo mismo. Entonces, cuando originalmente había un estímulo condicionante, que puede haber sido el daño tisular, o puede haber sido la situación en la que se desencadenó tu dolor, cuando eso ha ocurrido en más de una oportunidad, algo pasa con las neuroetiquetas de nuestro sistema nervioso central, que puede hacer ese enganche porque el dolor también se aprende. Entonces yo trato de transmitir a la gente con ese mismo experimento y les muestro ese video y les digo, esto lo que significa es que ahora ya no es necesario que haya comida, y la campana suena y el perro saliva. Ahora ya no es necesario que haya algo amenazante en tu vida, a veces puede ser una situación solamente y también aparece la respuesta de dolor. Entonces cada detalle es importante.
hasta cambiar y hacer una pausa activa en el día, hasta salir a respirar y conectarte con el bosque, con una plaza y hacer algo diferente en tu día a día, puede marcar una diferencia en el curso del dolor crónico. Y por otra parte, como profesionales de la salud, es obligatorio estar actualizándose, porque sabemos que queremos mejor atención a las personas o brindar los mejores cuidados, y eso no es fácil. Es como tratar de comprometerse con ser un estudiante eterno. Ah, esta es la parte que estaba esperando. No les voy a poner la canción, pero les voy a recomendar la canción. Esta canción de Dream Theater. Si es que les gusta el rock progresivo, mejor todavía. Los compositores son tres, son los integrantes actuales de Dream Theater. Pero de cierta forma aquí una de las frases que aparece detrásito del coro es: las batallas más grandes de la vida habitualmente se luchan solos. Así que ya saben, ya, al paciente le quieres transmitir algo como para que aprenda y para que entienda qué es lo que tiene que hacer. Y de hecho en esta parte del verso también dice: cuando se revela el conocimiento, aprendo a desaprender. Y creo que eso es algo que nos lleva a vivir el día a día como estudiantes eternos, porque lo que aprendimos en el pregrado hoy día ya no al lugar. Y a pesar de que este libro lo escribió un médico, hay cosas que no están en la terminología moderna, por si acaso, de dolor. Les advierto desde ya, habla de fibras de dolor y de sitios de dolor del cerebro. Eso hoy día no va. Pero el libro está escrito de una forma fácil de leer. Hay capítulos de neurociencia, hay capítulos de psicología, hay capítulos de experimentos alucinantes neurocientíficos a personas a las que le pudieron cambiar la vida a través del principio de neuroplasticidad, básicamente. Y ese dibujo al lado lo puse porque este libro yo lo conocí en Estados Unidos un día, el 2018, fui a una conferencia y parece que fue el único Mateo que hizo la tarea, porque en el avión yo había descargado las diapositivas de algunas presentaciones, que los gringos súper organizados mandan las presentaciones antes, y yo estaba estudiando todo lo que iban a mostrar, como para saber de qué se iba a tratar el taller práctico, y iban a hacer dibujar un cerebro. Entonces yo estuve practicando cómo dibujar un cerebro. Hicieron un concurso, en la sala éramos como 80 personas, que alguien dibujara un cerebro, y de cada mesa de 10 personas habían unos aplausómetros, que eran unos plásticos que tenías que mover, que eran aplausos en el fondo, y de cada mesa salieron los mejores dibujos del cerebro, y fui el ganador. Y Adrian Lowe me regaló el libro. Esa es la historia detrás de por qué le aconsejo este libro, porque a mí me ayudó un montón a entender otras cosas que no tienen que ver con kinesiología de la neuroplasticidad. Esa es la historia de triunfo que atraviesan las barreras de la ciencia. ¿Ya? Por supuesto que tienen que seguir mirando las charlas de Dolor Dictar, y evidentemente quiero aprovechar esta instancia para agradecer a Leo por haberme considerado aquí como invitado, así que está ahí preocupado de estudiar hasta el más mínimo detalle. Estas charlas yo las he visto ya, he estado con Leo mirando esto en vivo cuando él ha sido el expositor, y ha sido un aporte sin duda alguna. Así que muchas gracias, Leo, por la iniciativa y por la invitación, y eso es todo. Wow, gracias a ti, Nico, de verdad que tremendo barrido hiciste por el tema que te tocó. Tremendo Dream Theater, tremendo Barney Stinson, tremendo el libro que recomendaste, el libro de ahí me encanta. Y tiene de verdad muchos casos anecdóticos de neurociencia y del dolor, que son muy entretenidos y de muy fácil lectura también. Es impresionante que tengamos tanto todavía por aprender del tendón, porque la tendinopatía, sí, dentro de toda la práctica musculoesquelética, parece ser algo que ya tenemos más o menos domesticado, dominado o masticado, ¿verdad? Como que sabemos que tenemos que hacer ejercicio, que es la mejor intervención y los beneficios que esta reporta. Lamentablemente, Nico nos hizo una exposición magistral ahora de que no es así. Hay mucho que no sabemos todavía y mucho que damos por cierto, así que está interesante a seguir estudiando el tema.